¿Qué tal? Buenas tardes. Y ojo hoy a silencios muy elocuentes. Lo vamos a analizar con Esther Palomera, Manuel Rico, Sara Santaolalla, José Trigueros, Marisol Hernández y Manu Levin. Ojo en el día en el que a Feijóo le preguntan por las bombas que soltó Bárcenas, pero Feijóo opta por no responder. Le han preguntado, ¿mantiene la honorabilidad de Mariano Rajoy después de que Bárcenas dijera que estaba al corriente de la contabilidad B del Partido Popular y estaba entre los que ordenaron destruirla? Feijóo, preguntado, guarda silencio. El presidente defiende la honorabilidad de Mariano Rajoy. No ha querido responder. Es el silencio de un Feijóo que van a ver luego después ha pedido rendición de cuentas a los demás. ¿Por qué este silencio de Feijóo si al mismo tiempo están diciendo que esto es del pasado? Esther Palomera. Bueno, yo creo que no tendría por qué guardar silencio Feijóo porque Bárcenas y lo que se está escuchando ante el tribunal durante estas semanas es el pasado y es el presente del Partido Popular. Tan presente que Feijóo habita la misma sede que Aznar y Rajoy. De lo que soltó Bárcenas y van a ver más. Ojo porque ahí, por ejemplo, Javier Arenas sigue en el Senado con un cargo importante en el partido y con un vapor. Bárcenas hablaba de Arenas como alguien que conocía lo que pasaba con la contabilidad B y sigue ahí protegido por Feijóo. Hoy Feijóo ha pedido rendición de cuentas y explicaciones, pero a los demás, después de lo que soltó Bárcenas, se lo pide a los demás, se lo pide a otros. Rendición de cuentas. Para devolver la credibilidad a la política, no basta con desmontar el entramado de ineficacia, oscurantismo y corrupción del sanchismo. No basta con hacerlo mejor, también tenemos que dar explicaciones. Pues sí, es de hoy mismo. Sara Santaolalla, José Trigueros, que Feijóo ha pedido rendición de cuentas después de que le preguntaran por Rajoy, no ha respondido, pero luego en ese acto ha pedido rendición de cuentas a los demás. Sara, Pepe... Si es que a Feijóo su peor enemigo es el tiempo y son sus declaraciones. También es el mismo que dijo que si alguna vez mentía iba a dimitir, le pillaron mintiendo durante un año con la Dana y ahí sigue. Y ahora es el mismo que pide una rendición de cuentas que no da y que además es el mismo que decía quien calla otorga y hoy ha guardado silencio. Mientras sus dirigentes, segundas y terceras filas, estaban en la mayor corrupción que sufrió este país. Solo hay que ponerle contra el espejo para saber lo que es Alberto Núñez Feijóo y solo hay que poner al Partido Popular estos días cómo están intentando cambiar el foco, desviarlo para no hablar de la Kitchen, para no hablar de que se va a sentar en los próximos días quien por fin hemos confirmado en las últimas horas que era M. Rajoy, que finalmente no era Miguel Ríos, era Mariano Rajoy. José Trigueros, ¿por qué este silencio de Feijóo? Bueno, ¿Qué crees que se debe? Después de que Bárcenas dijera el partido conocía, incluso ordenó destruir las pruebas de la corrupción. Yo creo que lo que está haciendo así, porque en el sentido de que cualquier cosa que diga va a tener una segunda y tercera derivada. Si dice, sí creo en la honorabilidad de él, mira, le responda, no creo en la honorabilidad de él, se desmarca de la vida pasada. Yo creo que está esperando a la declaración al menos de Mariano Rajoy, a ver qué es lo que dice el tribunal. Sí, a ver ahí por dónde van los tiros antes de lanzarse a la piscina, es mi punto de vista. Y con respecto a Alberto Núñez Feijóo, sí estoy de acuerdo contigo, que tiene un pasado como presidente de Galicia con varias mayorías absolutas, con pero lo cual verdaderamente no, pero me has dicho que Alberto Núñez Feijóo y que pida rendición de cuentas es lógico. El jefe de la oposición tiene que pedir rendición de cuentas al gobierno actual. Pero también está bien que se las apliquen a ellos mismos, pero yo lo que te quiero decir, me está diciendo que ¿por qué pide rendición de cuentas? La transparencia es solo para los demás. Creo que está muy bien que pida rendición de cuentas pues ahora mismo. En el pasado, a él no ha tenido, digamos, no ha mandado en España, todavía se puede pedir rendición de cuentas. Sobre otra época pasada, una época pasada, efectivamente, pero no vinculemos. Responde Sara ya, por favor. A ver, que yo no quería hablar de su pasado, lo de Marcial Dorado y lo del pasado del barco, ya lo puedes decir tú. Ya lo puedes decir tú. Yo no lo he querido sacar, eso ya es cosa tuya. Pero es verdad, ahora tiene otros amigos mucho mejores, María Corina, una de ellas. Pero la realidad es que entiendo que la transparencia no solo la exiges, sino te la aplicas. No solo la pides, también la das. Y el problema del Partido Popular es que la exige, convoca manifestaciones en Colón cada domingo, pero la realidad es que esconden las cuentas como esconden los áticos. Bueno, cada domingo tampoco es cierto, pero sí que es verdad. Ya llevan 8. Sí que es verdad que ojo, porque lo que soltó Bárcenas, yo creo que no es como para huir sin responder. Bárcenas habló de que el Partido Popular conocía una contabilidad B corrupta y que hizo por destruirla. Ojo, Arenas, de él hablaba Bárcenas, sigue con un cargo en el Senado protegido por Feijóo. Bárcenas soltó entre las cosas esto sobre MR Mariano Rajoy. Lo dijo él,
en este caso con MR, que era Mariano Rajoy. La grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho, en la contabilidad esa extracontable que llevábamos, le entrego la última hoja de esos movimientos, lo introduce en el destructor de papeles. Manuel Rico, abogado, periodista, suficientemente fuerte como para que el líder del Partido Popular dijera algo. Hombre, es evidente que sí, ¿no? Quiero decir que sí, tú puedes pedir rendición de cuentas, pero por supuesto que tienes que darle aquí. Lo que describió Bárcenas en este corte que acabamos de ver es que Rajoy en persona destruyó pruebas, pero es que toda la declaración de Bárcenas fue tremenda. Lo que él describió es una organización que tiene un comportamiento mafioso. Quiero decir, que le amenazan con meter a la mujer en la cárcel si no hace la declaración como ellos quieren. Que por cierto, en España, que yo sepa, en la cárcel solo te puede meter un juez. No sé cómo el PP tenía la capacidad de hacer esa promesa, ¿no? A lo mejor controlaban a algún juez amigo para hacer eso. Lo intentaron comprar con medio millón de euros. O sea, son comportamientos puramente mafiosos. Y luego, respecto al tema de Arenas, es senador por designación del Parlamento andaluz. No me parece un tema menor que iría Rajoy. De hecho, nosotros ayer en público llamamos tanto al PP nacional como al PP andaluz para ver si iban a hacer algo respecto a Arenas. La respuesta fue exactamente la misma que hoy ha dado Feijóo, el silencio más absoluto. Me parece clarísimo que algo deberían hacer sobre el caso Kitchen y la Caja B en general, pero sobre Arenas en particular. Un momento, porque claro, han vuelto a preguntar a Feijóo, a la salida de ese acto, han vuelto a preguntar, después de lo que soltó Bárcenas, a ver si respondía. Presidente, ¿usted sigue defendiendo la honorabilidad de Mariano Rajoy? Simplemente, ¿la sigue defendiendo? Pues se tenía que ir por lo que se ve. Marisol, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué ese silencio? Nada de y luego lo que... pedir rendición de cuentas a los demás en el acto que ha hecho. Nada de lo que dijo Bárcenas era desconocido. Lo que pasa es que, bueno, no le quito importancia al impacto que tiene que lo diga en el juicio de la Kitchen, precisamente. Yo creo que para Feijóo es obviamente un tema muy incómodo, ¿no? Porque el PP ha hecho en esta legislatura una causa general contra el gobierno, la línea fundamental de su labor de oposición, los casos de corrupción del PSOE, y ahora, bueno, vienen a la actualidad los casos que tuvo el PP en el pasado, que fueron muchos, ¿no? Entonces, yo creo que se equivoca Feijóo guardando silencio. Creo que lo que debería hacer es salir, a dar una comparecencia y romper amarras, porque en realidad es verdad que él era presidente autonómico en ese momento, pero no tenía funciones directivas en Génova. O sea, no le ha salpicado este Marisol, asunto. Su despacho está en una sede. Permitidme, porque pero siempre no tiene intento hacer una labor responsabilidades, de decir aquí lo que hay. Ha dicho Marisol, nada de lo que dijo Bárcenas es nuevo. Yo no sabía bastantes cosas que contó Bárcenas, ¿eh? Bueno, bastantes yo creo cosas. que Yo no sabía, desde los por ejemplo, papeles de Bárcenas... esto que contó de lo que le habían ofrecido los 500.000, o sea, cosa que sea verdad, pero lo que contó, 500.000 que le habían ofrecido, que le grababan hasta dentro de la prisión, todas las grabaciones que él dijo que había cosas que ya se sabían, pero otras yo no las conocía. Estuvo horas y todo no se conocía. En realidad la Kitchen es eso, ¿no? Es el intento vamos a ver, de para ser eso, ni Rajoy ni Cospedal están entre los acusados de forma llamativa. A mí hay algo que me parece bastante nuclear de todo lo que dijo Bárcenas, que todos podríamos imaginar, aplicando la lógica, pero que no se lo habíamos escuchado hasta ahora al tesorero del Partido Popular. Y es que la Kitchen se articula en el partido, y del partido salta al gobierno. Y el partido era Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. A mí me parece que esto es lo más nuclear, es decir, ahí están sentados en el banquillo los altos cargos del Ministerio del Interior y ningún responsable político del Partido Popular, sabiendo ya lo que sabemos, es decir, la constatación de que es una operación que se gesta en la calle Génova y que de ahí se dan las instrucciones al Ministerio del Interior. Por cierto, que el ministro del Interior no era cualquiera que pasara por ahí, era la mano derechísima de Mariano Rajoy. ¿Lo de derechísima lo dices con segundas o qué? Y con terceras. Dicho esto, ojo, porque la ministra portavoz ha pedido hoy explicaciones a Feijóo, ha dicho que por qué guarda silencio. El Masai, ministra portavoz del gobierno. Tranquilo. ¿Qué tiene que decir el señor Feijóo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a expulsar al señor Rajoy? ¿Le va a exigir que abandone el Partido Popular? ¿O va a seguir defendiéndolo y alabándolo y reconociéndolo públicamente? ¿Qué tiene que decir el señor Feijóo? ¿Guarda silencio? Pues por ahora ha guardado silencio, y una más que le implica directamente, porque hay quien ha dicho en la línea argumental que esto es de hace tiempo, pero es que Arenas sigue en el Partido Popular, sigue con un buen puesto y un buen sueldo en el Senado tantos años después. Bárcenas de Arenas dijo cosas como estas.
Yo había hablado previamente con Javier Arenas, la contabilidad esa extracontable que llevábamos, cómo gestionábamos los fondos de carácter extracontable del Partido Popular, los ingresos que recibían, de quién se recibían y a qué se aplicaban y quién cobraba del partido. Eso está recogido también en una grabación. Ojo a lo que suelta Bárcenas, Manu Levin, y es sobre Arenas, y Arenas sigue en su puesto en el Senado. ¿Por qué sigue tantos años después? ¿Tienen algo que pagarle a Arenas para que continúe ahí? ¿Tan importante es Arenas para que se hayan ido yendo todos? Bueno, sigue ahí porque a lo que se ha dedicado el PP es a intentar protegerse de sus escándalos de corrupción. Ha intentado proteger a sus corruptos. La Kitchen es eso, ¿no? La Kitchen es una trama que se monta para intentar destruir pruebas de la corrupción del Partido Popular que tenía Bárcenas, y como parte también de toda esa policía política que tuvo otra misión, que era destruir a los adversarios políticos del Partido Popular. Entonces, que Arenas siga en su puesto es perfectamente coherente, en realidad, con la que ha sido la estrategia del PP. Sobre el silencio de Feijóo, claro, quien calla otorga, se suele decir, pero quien habla, si es Feijóo, se suele equivocar y suele meter la pata. Feijóo quizás se equivoca más cuando habla que cuando se calla, y en realidad nada que diga Feijóo que no sea pedir perdón y devolver el dinero que se ha robado en este país por parte del Partido Popular, pues puede reparar lo que ha sucedido aquí. Si no va a decir eso, casi mejor que se calle. Y la declaración de Bárcenas tiene elementos novedosos, pero por supuesto que el partido conocía lo que estaba pasando, por supuesto que Arenas lo sabía, por supuesto que Mariano Rajoy lo sabía, y todo el mundo en este país sabe desde hace 13 años, aunque lo diga hoy Bárcenas, quién era M. Rajoy. ¿Por qué crees que Arenas sigue en su puesto? Sara Santaolalla, ojo, porque Bárcenas soltó de Arenas ayer y dijo incluso que hay grabaciones. Lo que pasa es que las grabaciones ya no existan. Sí, si todo lo que dice Bárcenas es cierto, yo creo que Arenas sigue en su puesto por todo lo que tiene que tapar, por todo lo que tiene que contar. Es decir, esto ha pasado en el Partido Popular, en otros cargos que hemos visto en tramas de corrupción, como formaban parte, eran diputados, senadores o tenían otro tipo de cargos públicos, y que a día de hoy siguen 20 años después en el mismo puesto, se han repartido entre una institución y otra. ¿Por qué? Porque son, no sé si algunos creadores, no sé si algunos llegaron a ser números unos, pero sí estómagos agradecidos con su silencio. Yo creo que Arenas puede ser una de esas personas si todo lo que dice Bárcenas es cierto. Por eso nadie le riñe, por eso Arenas ha pasado de ser todos los cargos que ha podido tener en el Partido Popular y ahora es un senador que fuma un vapor. Te quiero preguntar, Esther Palomera, que siempre manejas muy buena información, ¿por qué Javier Arenas sigue ahí en el Senado? Porque de todo lo que hubo en torno a, pues eso, Rajoy, Cospedal, ya no están en la primera línea, sigue Javier Arenas décadas después. Y según Bárcenas, Arenas estaba al corriente de todo lo que pasaba con esa contabilidad B. Bueno, es que ¿Le están pagando algún servicio o temen que hable? Javier Arenas durante mucho tiempo fue el pulmón de la calle Génova, no se movía un papel ni un sobre sin que no lo supiera Javier Arenas, por lo tanto yo entiendo que le mantendrán en el Senado por eso. Pero hay más. ¿Por qué mantienen en un cajón olvidado el expediente disciplinario que abrieron a Jorge Fernández Díaz? ¿Dónde está la resolución de ese expediente disciplinario? Jorge Fernández Díaz sigue teniendo la militancia del Partido Popular. ¿Por qué no le han expulsado del partido? Porque él sí está sentado en el banquillo y aún así sigue siendo militante. Bueno, es una pregunta. Pepe Trigueros, ¿por qué crees que Javier Arenas, con lo que ha dicho Bárcenas, sigue ahí en su puesto? Porque quien decía, no, es que es una cosa del pasado, lo dijo Tellado, pero hay gente que sigue en el partido como Arenas. Efectivamente, pero Javier Arenas es una persona, como bien ha dicho Esther, que ha sido todo en el Partido Popular y más en el Partido Popular andaluz. El Partido Popular andaluz, y cuando llega el tema de renovar el Senado, pues es el Parlamento andaluz el que le elige, lógicamente, con el apoyo del Partido Popular. Lo que no tengo muy claro es si en las nuevas elecciones verdaderamente Javier Arenas va a seguir dentro del Partido Popular, y vamos a ver en qué acaba todo el tema de estos interrogatorios. Pero no, yo creo, Sara, que hay que esperar. Yo creo que día a día ir avanzando. Hasta ahora solo ha hablado Luis Bárcenas. Vamos a escuchar a las personas que se sienten en este momento, digamos, entre comillas, agredidas. Se pueden sentir agredidas con las palabras que ha dicho Luis Bárcenas. Vamos a ver en el interrogatorio del propio juicio qué es lo que dicen tanto Mariano Rajoy como Cospedal o como Javier Arenas. Lo cierto es que les hemos oído ya otras veces y lo han negado todo Manuel Rico, y la pregunta que yo hacía es por qué Arenas continúa ahí. Es decir, hay un argumento que se ha dicho que es cosa del pasado, pero hay gente que sigue en el presente. A ver, porque tiene mucha información y porque él quiere. Y no es que vaya en listas electorales, insisto, es senador por designación del Parlamento andaluz. Es decir, no por una decisión de los electores, sino por una decisión del PP nacional y del PP andaluz. La importancia que tenía Arenas la dio Bárcenas ayer en su declaración. Él dijo que pidió destruir, por un lado, y le destruyeron por otro, 3 grabaciones relacionadas con la Caja B. Una en la que se grababa a sí mismo explicando cómo funcionaba, una con Rajoy y otra con Arenas. Pues ahí tienes la clave absoluta de lo que representa. Acaba de haber ahora mismo tensión con esto, pero claro, en el Senado sigue Javier Arenas. Las últimas veces le vimos, por ejemplo, vapear dentro de la Cámara, nada más y nada menos. María Molero.
Sí, nos referimos a este momento que vamos a ver, esta imagen que se vivió en la sesión de control del 4 de noviembre. Javier Arenas, durante la intervención de Mónica García, se lleva a la boca reiteradamente, varias veces, lo que parece un vapor, un cigarrillo electrónico. Pero ojo, porque cuando la senadora popular, que está sentada justo a su lado, se da cuenta de que los dos están justo en el plano de las cámaras, le avisa y Arenas guarda corriendo el cigarrillo electrónico así rápidamente. A la salida de esa sesión de control, la propia Mónica García calificó el momento de una actitud de estar más la barra del bar, protagonizada, ya estamos viendo, por el senador del PP, Javier Arenas. Bueno, pues hay quien podría decir, con lo que fue la corrupción en el Partido Popular, Rajoy se fuma un puro, Arenas vapea. Entre tanto, Bárcenas habló de él seriamente. Y acaba de ocurrir esto en el Senado, porque alguien de los que estaba en la cúpula del PP con Cospedal, Maillo y con Rajoy, le ha ido a reprochar ataques a la independencia judicial a Félix Bolaños, ministro de Justicia, claro. Le ha preguntado qué sabían ellos y qué ocultaron sobre lo de Bárcenas, porque él estaba en la dirección del partido. Vamos a ver si ha respondido, que tiene pinta de que no. Ha ocurrido esto. Maillo, PP, Bolaños, ministro. Señor Bolaños, un ministro de Justicia que en vez de proteger, amparar y respetar a la justicia, la ataca, no es digno de ser ministro de Justicia. Pero sí le voy a decir algo que atenta gravemente a la independencia judicial, y es destruir pruebas para tapar delitos que había cometido un gobierno del Partido Popular, que son precisamente los delitos que se están juzgando en la Audiencia Nacional en la trama Kitchen. Vaya por Dios, usted estaba en la dirección del Partido Popular en aquellos tiempos. Vaya por Dios. ¿Qué cosas pasan en la vida? Señor Bolaños, por ahora el que hago las preguntas soy yo. Veo que pone usted pies en polvorosa con la trama Kitchen, cosa que no me extraña porque es sin duda la trama criminal más grave de la historia de nuestra democracia. Pues no sé de qué se reía Maillo, porque el tema es suficientemente porque serio. sabe perfectamente que estaba ahí Maillo, que formaba parte de la dirección. La mano derecha de Cospedal. Claro, era vicesecretario de organización. Vicesecretario de organización, efectivamente. ¿Tienes mejor memoria que yo? Aquellos tiempos de las mañanas. Aquellos tiempos. Sí, a ver, la verdad es que yo no he escuchado al ministro Bolaños jamás lanzar un ataque sobre la independencia de los jueces. Sí le he escuchado una opinión, que es su opinión particular, sobre una resolución judicial, que es la del señor Peinado. Y solo faltaba que en este país los jueces se pudieran permitir emitir opiniones políticas y que los políticos no puedan valorar las decisiones judiciales de los magistrados. O sea, ¿pero en qué planeta vivimos? Bueno, van a ver enseguida cómo casa, o cómo puede casar lo siguiente, porque Bárcenas dice, tenía pendrive, tenía grabaciones en ordenadores, fueron destruidas. Casa esto con aquellos audios que oíamos de Cospedal hablando con Villarejo de que lo del pendrive y demás, sería bueno que nos saliera, porque Bárcenas ha dicho esto. Ojo. El pendrive con esas grabaciones estaba en mi casa. En Génova lo que había eran 2 ordenadores que tenían documentación y que nunca recuperé y que fueron borrados su contenido, coincidiendo con el operativo policial que se montó en torno a mi familia. Bueno, pues, ¿qué hablaban en esas conversaciones, por ejemplo, Cospedal y Villarejo sobre pendrives y libretitas, que mejor que no salieran? Libretitas sería mejor poderlo parar. En el famoso pendrive hay de todo. Hemos hecho todo lo posible por hacer. Bueno, pues con estos mimbres, Sara Santaolalla, Pepe Trigueros, con estos mimbres, Cospedal no está entre los acusados. Es decir, Bárcenas dice lo que dice. Eso es verdad, mentira, pero que no pregunten a Cospedal cuando la estamos oyendo, que hablan de romper y de que no salgan pruebas. Yo no sé qué más, pero no sé. Es un insulto y es una prueba de que la justicia en este país no funciona como debería funcionar cuando escuchas los audios de Cospedal con Villarejo, que Cospedal no esté sentada en el banquillo de los acusados, que se haya podido librar ella y su marido, y también incluso Mariano Rajoy. El problema es que al Partido Popular se le olvida que esto no va de una trama de corrupción más de todas las que tienen. Esto va de cómo utilizaban a la policía para tapar el escándalo, el mayor escándalo de corrupción que hemos tenido en nuestro país, y cómo se organizaban para espiar a su tesorero fuera de la cárcel y dentro de la cárcel, también incluso con vínculos con presos una vez dentro. No solo a su familia, no solo las persecuciones, no solo pincharles el teléfono, no solo el intento de secuestro, no solo el entrar en su casa, sino que durante la cárcel vigilancia pura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso el Partido Popular debe dar explicaciones, y por eso es una vergüenza que Cospedal se haya librado por la instrucción de un juez como García Castellón. Es una vergüenza tener amigos jueces que te enseñan el camino y que te enseñan cómo puedes estar mejor sin grilletes. Trigueros, ¿crees que coincide lo que dice Bárcenas de que tenía material que le destruyeron y oír a Villarejo y Cospedal de destruir, o no tiene nada que ver? Yo creo que el tema de destrucción, incluso en las declaraciones diciendo que encargó a un preso el que tenía en la nube unas grabaciones que han desaparecido, tampoco se entiende qué grabaciones son, tan desaparecido, no ha desaparecido ni qué es lo que había. No, sí se entiende, dijo que eran grabaciones con Rajoy.
Ya, pero que, bueno, que se puede haber inventado. O sea, no están, no se conocen, no se sabe. Como la de la libretita de Cospedal. No se sabe dónde están, Sara, Sí, por pero a favor. Entonces yo Pues con los insisto, discos duros, perdóname, yo martillazo insisto, puro. otra vez, tú haces un alegato Es la contra el misma Partido técnica. Popular, contra no sé qué. Yo quiero recordar, yo quiero alegato. recordarte que ahora se está juzgando el tema Kitchen, que me parece que es de una importancia supina, porque el tema de que las instituciones se utilizan para destruir pruebas, me parece que no tiene un pase y está fatal. Pero hay que recordar también que esto vino motivado por una corrupción del Partido Popular que le costó al Partido Popular el perder las elecciones una moción de censura. Con lo cual, la representación. No, es que esto es importante. O sea, digamos que la responsabilidad política, el Partido Popular en su conjunto, la pagó perdiendo unas elecciones una moción de censura. Creo que eso es tema. Y ahora sale un nuevo que no la partido. pagó. Que no se ha devuelto ningún euro. Sale Que un la nuevo gente Partido está Popular. impune. Estamos hablando de responsabilidad política. Pepe, solo una pregunta, Pepe. Solo una pregunta, Pepe, calma, sosiego. Hay tiempo para todos. En ese nuevo Partido Popular, por ejemplo, ¿qué pinta Javier Arenas? ¿Es también el nuevo Partido Popular? Insisto, acaba de surgir ahora mismo el tema de Javier Arenas, con eso no se sabía antes, no se sabía antes. Entonces, a mí particularmente me dices, ¿debería estar Javier Arenas después de esto? Pues no debería estar, pero para mí y para la inmensa Y luego mayoría otra de la pregunta gente. que te has dado, porque decía Trigueros, las grabaciones igual no las tenía. Entonces, ¿de qué estaban preocupados Cospedal y Villarejo cuando hablaban de grabaciones, de pendrive? La libretilla tiene pinta de que, vamos a abrir la mesa también. Claro, tú decías, ¿no? Decías, no, esas grabaciones igual no existen. Tiene pinta de que existían porque estaba muy preocupada Cospedal por las grabaciones y por el pendrive. Manuel Rico. No, a ver, se supone que son la misma grabación, que él tenía esas grabaciones, esas tres, en el pendrive y luego había hecho una copia en la nube, pero efectivamente Cospedal estaba preocupada por destruir las grabaciones, ella sabría lo que ahí había, ¿no? Yo creo que eso me parece bastante claro. Y en cuanto a que es un nuevo PP, bueno, sí y no, ¿vale? Porque aquí se ha comentado, Bárcenas sigue, pero es que a Mariano Rajoy lo hemos visto en las últimas campañas electorales. A Mariano Rajoy lo ponen como ejemplo y hacen actos con él junto con Aznar, que por cierto es uno de los grandes olvidados, porque esta caja B y toda esta trama de corrupción también funcionaba con Aznar. Entonces lo ponen de ejemplo. El despacho sigue en la misma sede que está pagada con dinero negro. Sigue Bárcenas. Maillo, perdón, sigue, bueno, Maillo. Vamos a ver, Manuel. No, sí, perdón. ¿Cómo que no? Maillo está en el Senado. Sigue Arenas. Bueno, claro, no podemos decir que en este momento siga funcionando con una caja B, pero desde luego que no se ha hecho un corte limpio y que no hay vínculos con el pasado, tampoco se puede decir. ¿Estarás de acuerdo con eso? Hombre, vamos a ver, vínculos siempre quedarán algunos. No, vínculos no, pero es que los pasean la como cúpula ejemplo. directiva del Partido Popular ha cambiado totalmente. Ya, pero Pepe, si realmente Hombre, la claro, nueva es que es dirección, verdad. si realmente la nueva dirección quisiera marcar una línea divisoria entre el PP actual y lo que representó el Partido Popular del señor Rajoy, lo que estamos escuchando hoy en todas estas declaraciones, hubiera sido muy sencillo. Una comparecencia pública de Alberto Núñez Feijóo exigiendo la baja a la militancia de Mariano Rajoy, de María Dolores de Cospedal. Por cierto, de Soraya Sáenz de Santamaría, que también tiene que declarar, nunca hablamos de ella, y esa pata, o sea, sin la anuencia y la colaboración de Soraya Sáenz de Santamaría, todo esto, lo que estamos hablando, hubiera sido impensable. Esther, vamos a oír a Mariano Rajoy y a Cospedal en el juicio. Vamos a oírle. Pero si es que hemos oído grabaciones desde hace año y medio. Bueno, bien, pero es que hemos oído a Luis Bárcenas grabaciones. también habíamos oído y ahora toma un protagonismo lo que ha dicho que muchas veces muchas cosas ya se conocían. Vamos a oír a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal a ver qué es lo que dicen de lo que dice Luis Bárcenas. No descarto que M. Rajoy cuando declare el jueves diga que él no es M. Rajoy. Desde luego ahí te doy la razón, hay que escucharlo primero. Dicho esto, a la espera de Rajoy, ¿tú, Pepe, confías en que va a salir Rajoy y va a decir nos equivocamos? Es verdad, no sé lo que va a decir había una Rajoy. contabilidad B, porque hay otra clave que van a ver a continuación. Rajoy, Pepe, negó la contabilidad B, la caja B. Está constatada en sede judicial que había una caja B. Es así. Bueno, y luego Dicho hay esto, otra un momento, cosa. porque claro, Feijóo, ojo, en un acto, hoy Feijóo, ojo, salía estas imágenes, luego ha salido con Maruenda y tal de La Razón, porque Feijóo hablaba de lo que debe ser la política limpia. Creo que cuando un gobernante hace las cosas bien, es honrado y dice la verdad, le va bien. Y si en el gobierno no roba a nadie. Desde la honradez, el trabajo duro. Eso es lo que decía Feijóo horas después de que Bárcenas soltara las bombas y hablara de la contabilidad B conocida por Rajoy, según Bárcenas. Luego ya pues Feijóo le decía a Maruenda que le iba a entregar datos, sus cosas, vamos. Maruenda encantado. Porque vuelvo a creer que la buena gestión no necesita adornos. Después lo voy a dar a Maruenda. Estos 100 datos son motivos más que suficientes. Futuro presidente del Gobierno de España, esperemos que cuanto antes mejor, porque ya eso urge. ¿Qué decías, Palomera? Periodismo independiente. Periodismo independiente. Objetividad, director de La independencia, Razón, Francisco Maruenda, que saludamos desde aquí. apariencia de objetividad.
Bueno, yo no he escuchado a nadie de ningún medio de comunicación de izquierdas decir esas cosas a un dirigente de la izquierda. A mí me abochorna. Decirlo del futuro presidente, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, a mí sinceramente. Pero seguro que alguno se lo ha dicho. Me produce... Bueno, yo no sé si... Yo no lo he escuchado en público. Y a este señor sí que se lo hemos escuchado. A mí me parece que produce cierto sonrojo entre quienes verdaderamente seguimos creyendo en una forma de ejercer el periodismo, oír según qué cosas, y estas desde luego abochornan a cualquier periodista que tiene respeto por el trabajo que hace. Un momento, Marisol, contigo enseguida, porque nos pide paso Antonio Gómez de Olea. Claro, hoy tenía que declarar el inspector Morocho. Fue el inspector que tiró del hilo de lo que había ocurrido con la Gürtel. El inspector policial no ha ido a declarar hoy, y se reanuda al mismo tiempo el juicio. Antonio Gómez de Olea, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Sí, Jesús, como decías, la declaración del inspector Morocho no se escuchará hoy. De hecho, nos dicen desde la propia Audiencia Nacional que como mínimo será de cara a la semana que viene. Pues bien, recordemos que es una prueba testifical que ha propuesto la defensa. Y ojo, ya en sede judicial, durante el juicio de la Gürtel, declaró que altos mandos de la policía le habían solicitado que eliminara el nombre de Mariano Rajoy de los informes. En estos minutos está declarando en la última hora es Manuel Vázquez López. Él fue jefe de la UDEF durante la investigación de la Gürtel y dice que no sabía nada de una operación Kitchen policial que estaría destruyendo esas pruebas fundamentales que señalaban directamente a los líderes de la cúpula del Partido Popular. Bueno, pues ojo, porque decía Pepe Trigueros, vamos a escuchar a Rajoy, por supuesto, estamos deseando, pero es el mismo Mariano Rajoy que negó que hubiera una contabilidad B, que negó la caja B, que negó también que Bárcenas le hubiera entregado nada, que él hubiese triturado. Hay una cosa que puede decir la palabra de Bárcenas contra la mía, pero la caja B se constató en sede judicial, ya. Esto decía Rajoy. Es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles. Yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos. No hay ninguna caja B del Partido Popular. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. La caja B está constatada en sede judicial. Había caja B en el Partido Popular. Marisol, Sara. Creo que no hay ninguna duda, sinceramente. Lo que pasa es que la excusa, ¿no? El argumento de ahí mentía Rajoy, claro. ¿no? Que encontró Rajoy y todos los dirigentes que estaban en aquella época y en las épocas anteriores es que el dinero lo había robado únicamente Bárcenas y el tesorero anterior, que ellos no se habían llevado nada, pero los papeles de Bárcenas obviamente existió, los publicó El Mundo en su momento y porque existían esos papeles y porque existía esa financiación ilegal del Partido Popular, que en estos momentos yo creo que nadie en este país puede poner en duda, por eso se montó el operativo desde el Ministerio del Interior. Yo lo que he repetido varias veces es que vosotros lamentáis que no haya más personas sentadas, lo hemos hablado en este programa insistentemente, más personas sentadas en el banquillo y hemos comentado también que posiblemente fue una decisión, ¿no? que tomó el PP, pero eso hay que probarlo, ¿no? Al final la jerarquía de la administración sí que... Bueno, con ayuda de un instructor. 13 años para probar que M. Rajoy es Mariano Con ayuda del instructor, La jerarquía de la administración a cabo coloca como responsable al ministro del Interior nada más y nada menos que un ministro del Interior, y bueno, si en el partido se pudo desde luego dar órdenes, hay que probarlas jurídicamente. Yo creo que la gente pruebas ha podido oír unas cuantas a Santaolalla del tipo audios, del tipo, por ejemplo, Rajoy negaba que hubiera caja B, hay caja B porque lo dijo la justicia. Oímos lo que hay, otras pruebas no habrá, pero pruebas suficientes. Dicho de otra forma, ¿crees que hay carga como para que Cospedal y Rajoy estuvieran en el banquillo de los acusados? Primero, la justicia dice que hay caja B y no te habla de un corrupto, dos corruptos, uno o dos ladrones, te habla de un partido corrupto, te habla de un partido criminal. Eso es lo que dice la justicia y por lo tanto yo espero que Mariano Rajoy no mienta en su próxima cita con la justicia. Yo creo que hay pruebas suficientes, hay audios, tanto el de la libretita, todos los audios de Cospedal con Villarejo, todas las pruebas, todos los papeles, la documentación, los papeles de Bárcenas, que aparecen tanto el nombre de Mariano Rajoy como en las otras conversaciones que aparecen, no solo el de Cospedal, sino también el de su marido y otros dirigentes del Partido Popular. Hay pruebas suficientes para que no fuesen unos simples testigos, para que pudiesen estar citados como acusados. El problema es que durante la instrucción, durante estos 13 años y el inicio de la instrucción, no solo se llevó a cabo el inicio de un procedimiento, sino el inicio de una amistad. Y vimos cómo algunos jueces se atrevían a señalar el camino con esas conversaciones sociales, esas conversaciones personales que le indicaban a Cospedal para poder librarse de un delito. Y eso es una vergüenza. Aquí, en cualquier país donde no se respeta la democracia, no se respeta la justicia y esta gente ha robado y se va a ir de rositas. Bueno, ojo porque enseguida vamos a contar la detención de una concejala por robar joyas.
y enseguida les contamos qué ha ocurrido, una concejala, luego les contamos el partido y lo que ha pasado. Pero antes, Mateo Balín, Conexión de Urgencia, periodista de investigación. Claro, Mateo, aquí, ojo, porque si hay grabaciones, si esas grabaciones aparecieran, esas grabaciones serían o habrían sido decisivas, por ejemplo, para que Rajoy o Cospedal fueran acusados, no solamente testigos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Sí, como dices, efectivamente, la única posibilidad de que se pudiera abrir una causa nueva es con hechos nuevos. Y los hechos nuevos serían la aparición, por ejemplo, de esos audios de los que ha hecho referencia Bárcenas, que no están, que no han aparecido, y esos audios, en caso de aparecer, supondrían efectivamente o darían la posibilidad a las acusaciones y al propio Bárcenas de pedir la apertura de una nueva causa penal. Claro, porque el objetivo de la Kitchen, de esta operación por la que está celebrándose el juicio, fue precisamente ese, destruir material para que se librara gente importante en el partido que estaba en ese material. Efectivamente, el éxito de la Operación Kitchen, porque ha quedado ya más o menos en el juicio claro, y lo iremos viendo en las sucesivas sesiones, es que se consiguió, eliminar esos audios que tenía Luis Bárcenas, pero no solo esos audios, también documentos que él, a través de su mujer, tendría en el estudio de arte de la calle Díaz Fuller de Madrid, documentos que habrían salido del despacho que el PP le habilitó cuando él estaba en prisión, esas 20-25 cajas que se extrayeron de su despacho, el chofer de Luis Bárcenas, el confidente de la trama, y efectivamente esa documentación fue a parar al estudio de Rosalía Iglesias, y ella, ayer en el juicio, efectivamente dijo que desaparecieron documentos que estaban en su poder. Y Mateo, ¿cómo afectó esta desaparición de este material para un caso como Gürtel, donde había financiación irregular del partido, entre otras cosas? ¿Cómo afectó el hecho de que destruyeran ese material? Pues mira, Jesús, esto es un asunto que se podría escribir largo y tendido porque hubo una causa que estuvo instruyéndose 9 años, se abrió, se cerró, se abrió y se cerró. Definitivamente la causa denominada Papeles de Bárcenas, que es una pieza, digamos, separada de Gürtel, se acabó cerrando en 2022. Digamos que los jueces no vieron indicios de que los donantes del Partido Popular hubieran recibido a cambio adjudicaciones públicas, y como ayer Bárcenas aseguró que la documentación que él tenía en Génova tendría que ver con financiación de campañas, pues nunca sabremos, o será otro gran interrogante de la trama Kitchen, si efectivamente esa documentación hubiera servido en su momento a los jueces para seguir investigando con más indicios sobre esa supuesta caja B del Partido Popular a través de los papeles de Bárcenas. Vaya por Dios, vaya por Dios. Mateo Balín, periodista de investigación, gracias por aportarnos estas claves tan ilustrativas. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y mantenemos línea abierta, se ha reanudado el juicio, pero antes, a ver, estábamos diciendo una concejala detenida, ojo porque acusada de robar joyas, trabajaba en algún hogar, era una concejala del Partido Popular en la provincia de Málaga. María Molero, ¿qué ha pasado? Sí, hablamos, Jesús, de la concejala del PP, de la localidad malagueña de Moquinejo. Susana Carrillo ha dejado su cargo tras haber sido detenida por la Guardia Civil por un presunto delito de hurto. La edil trabajaba como empleada del hogar y fue detenida como presunta autora de un hurto de joyas. Posteriormente fue puesta en libertad tras declarar, pero Carrillo formaba parte hasta ahora de ese equipo de gobierno de este pueblo, hablamos malagueño, de menos de 1.500 habitantes, donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. De momento no ha trascendido más detalles, más información sobre el caso, que continúa bajo secreto de sumario. Bueno, y quiero preguntaros porque, mira, otro de los que estaba en la etapa anterior en el Partido Popular, Federico Trillo, ha soltado hoy la teoría conspiranoica de que en los atentados más graves de la historia de España estaban los moritos, Marruecos y Francia. Ojo, porque esto lo ha soltado en un acto del que vamos a oír lo que decía Federico Trillo. Mira, de lo de las víctimas del Yak 42 no fue, digamos, tan eficiente. Pero en esto de la conspiranoia, vean esto que suelta. Oigan. Yo tengo la absoluta convicción, pero vamos, indubitada, de que fueron los comandos moritos enviados por Marruecos bajo el control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro. ¿Qué pruebas hay de esto? Teorías de la conspiración. Manuel Rico, Manu Levin, os pido clave soltar esto sobre los peores atentados de la historia de España, los más graves. Una pena, Trillo sigue sin captar el quinto mandamiento, es el de no mentir. Demasiadas misas y muy poco aprendizaje de todas esas misas. La teoría de la conspiración es una indignidad absoluta. Mintieron para intentar manipular unas elecciones con los cadáveres aún calientes. Fue un acto indigno de Aznar, de Rajoy, que era el candidato. Pero si eso ya fue grave, lo peor es que luego durante toda una legislatura el PP sostuvo esa mentira y esa manipulación y esa teoría de la conspiración con el inestimable apoyo mediático de determinados o grandes medios. Por lo tanto, eso ocurrió entonces y Trillo sigue manteniendo, casi 20 años después,
la misma teoría, sigue con la conspiración, sigue con la indignidad. Y no nos olvidemos nunca, cuando realizan estas declaraciones, reabren las heridas de las víctimas, a las que persiguieron salvajemente. Por lo tanto, una vez más, Trillo está arrastrando la dignidad y atacando a las víctimas de una forma miserable. Manu Levin, Federico Trillo diciendo que fueron los moritos con Marruecos y con Francia, incluida detrás de los atentados más graves de la historia de España. Sí, bueno, una declaración además llena de racismo. Totalmente. Con ese lenguaje Totalmente. asqueroso, ¿no? Y una declaración mentirosa. Este señor es un mentiroso y sigue defendiendo la misma mentira que efectivamente, como decía Manuel Rico, el PP defendió durante tantos años. El 11M es un buen momento para recordarlo, que estamos viviendo, y lo quiero decir sobre todo para la gente más joven que quizá no recuerda lo que sucedió. El 11M, el peor atentado de nuestra historia, sucedió porque el gobierno del que formaba parte este señor y que encabezaba Aznar nos metió en una guerra ilegal contra Irak, y aquella fue la represalia, el peor atentado de nuestra historia. No hay que olvidarlo nunca, sobre todo cuando el mismo sector político que fue responsable de aquello, otra vez, si gobernara, no cabe duda de que nos volvería a meter en una guerra ilegal, esta vez contra Irán. José Trigueros, Sara Santaolalla, Federico Trillo, ministro de Aznar, diciendo los atentados más graves de la historia de España, los moritos con Marruecos y Francia. Yo creo, y ya lo he dicho muchas veces, que hay que pasar página de lo desgraciado que pasó en España hace muchos años. Esa desgracia, no nos dejas. había que pasar página de eso ya. Y ya en realidad da lo mismo quién fuera o quién dejara de ser. Yo creo que hay que pasar página. Fue el mayor atentado. Sí, joder, yo sé que aquí yo creo aquí mucha polémica, pero yo siempre digo lo mismo. Han pasado ya muchos años. Han pasado ya muchos años. Pero no te digo, han pasado muchos años. Donde murieron tantos trabajadores. Todo se ha investigado. A mí lo que me parece mal es que hable de moritos. Y él puede mantener una teoría, y todo el mundo puede mantener una teoría desde que la tiene hasta que se muera. Yo pienso que lo puede decir perfectamente. Pues no, ahora, no estamos de acuerdo. Pero podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero que hay cosas... A ver, tenemos... Esto es malas lenguas. Hay cosas que son opiniones, otras son información. Soltar de esa manera una teoría conspiranoica no es que uno quiera opinar, hay víctimas detrás. Soltar eso porque a él le apetece no es opinable, es que es algo que es muy serio. Estamos hablando de unos atentados y de unas víctimas. Esto no es opinable, son hechos, Pepe Trigueros. No es opinar sobre la final de la Copa del Rey, no. Sara Santaolalla, por favor. Lo primero, a mí me parece mal. Me parece un comentario racista lo de los moritos. A mí me parece una basura, pero me parece igual de miserable decir que ya no importa por el tiempo que haya pasado. Hay gente viendo este programa que seguramente tenga un familiar que murió, que fue asesinado en aquellos atentados. Tenga un familiar o ellos mismos que les falta una parte de su cuerpo, porque no solo hubo víctimas mortales, sino víctimas que han arrastrado durante toda su vida el perder una pierna, el perder un brazo o el tener un episodio traumático. O perder un hijo, una madre o un familiar. El que sea. Y solo por ellos se debe hacer honor a la verdad. Solo por ellos, tanto en las tertulias como los exdirigentes, que ya podrían guardarse esos comentarios miserables que tienen la misma decencia que tuvieron hace 20 años. Este es el problema. El problema del Partido Popular es que sigue mintiendo de la misma forma, es que sigue despreciando de la misma forma 20 años después, y es que sigue haciendo el mismo daño que 20 años después. Y el problema es frivolizar con la violencia y frivolizar con lo que pasó. Hoy Trillo es un racista, como seguramente lo fue ayer, pero es que hoy Trillo con sus declaraciones es un miserable, como seguramente lo fue ayer. Bueno, pero Federico Trillo ha dicho, yo opino, pero Federico Trillo ha dicho, yo opino, y lo ha dicho mal, pero yo opino. No. Tengo la absoluta convicción de que fueron los comandos moritos enviados por Marruecos. Dice yo opino, y aunque lo dijera, que no es opinable, Pepe Trigueros, lo siento mucho, de verdad. Podemos opinar, yo qué sé, por qué baja o sube el paro, si este gobierno te gusta más o menos. Por supuesto que sí, pero esto es una investigación. Está la justicia, está la policía, y encima no dice yo opino, dice tengo la absoluta convicción. Pero intentaron colarla y les salió. Por favor, Manuel Rico, sí. Es una cuestión básica. Cualquier víctima pide tres cosas: verdad, justicia y reparación. Por lo tanto, no se puede decir da igual quién haya sido, porque eso atenta contra el primer elemento básico de justicia con las víctimas, que se conozca la verdad. Y segundo, no se puede opinar cualquier cosa. Yo no puedo decir, yo opino que Trillo es pederasta. ¿Por qué? Yo opino, no, perdona, ¿tengo yo alguna prueba de eso? No, ninguna, por lo tanto yo no puedo opinar eso. Yo no puedo opinar que tú eres un ladrón en el metro, que robas carteras, porque si no tengo ninguna prueba no puedo decir, no, pero es que como yo digo, yo opino, no, perdóname. Es una cosa seria, aunque fuese sobre si alguien ha robado esta taza. Si estamos hablando sobre 191 asesinados en un atentado terrorista, no es que sea serio, es que hay que tentarse la ropa, como se decía antes de decir una barbaridad como esa. Este señor con sus declaraciones es un miserable porque sabe que está añadiendo dolor a las víctimas que llevan 22 años con ese dolor encima. Y luego irá y se confesará. Pero no le vale para nada. Es de las veces que lamento muchísimo que no haya un infierno, porque él estaría en el 9º círculo, desde luego. Esther Palomera. Yo creo que el grado de desnutrición moral de Federico Trillo lo acreditan declaraciones como esta y
y lo acredita la gestión que tuvo del YA 42. Alguien que fue capaz de ordenar una falsa identificación de los cadáveres del YA 42 para que aquello pasase cuanto antes y no tuviera un coste político en el gobierno del Partido Popular, es capaz de cualquier cosa. Y además el Partido Popular, que tanto respeto dice tener por los jueces, este debate que estamos teniendo aquí es gratuito. Lo que no es gratuito es lo que dice él, que dice respetar a los jueces y sin embargo está negando una verdad judicial. Porque la verdad judicial, puesto que hay una sentencia, dice que ETA no tuvo nada que ver, ni los moros tuvieron nada, por utilizar la misma expresión despectiva que él, ni Marruecos, ni los servicios de inteligencia franceses. Por lo tanto, la verdad judicial está por encima de cualquier valoración de este señor. Hay una autoría islamista, el del terrorismo islamista, eso es lo que hay, luego ya llamarle cada uno, pero estas teorías, porque lo decía así, vamos a ver, porque desopina, esto es lo que decía Trillo, de ignominia. Yo tengo la absoluta convicción, pero vamos, dubitada, de que fueron los comandos moritos enviados por Marruecos bajo el control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro. ¿Ves, Pepe, como lo decía? Opino. Dice, tengo la absoluta convicción indubitada. Esto es malas lenguas y nos gusta verificar. Dicho esto, allá cada cual con su conciencia, pero aquí estamos para denunciarlo. Y por cierto, a ver, ¿qué ha ocurrido, Ani Barzábal? Porque lo de Revuelta y quedarse el dinero de la DANA, de la acusación que había, al final la Fiscalía archiva la denuncia. Pero es que se desestima incluso indagar las acusaciones de corrupción de exmiembros de la organización. ¿Qué ha pasado, Ane? Sí, en noviembre de 2025, 2 exmiembros de Revuelta, entre ellos el que fuera vicepresidente, presentan una denuncia contra otros miembros de la que fuera marca joven de Vox ante la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto desvío de fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la DANA. Cargos del propio partido de Abascal acusaron a Revuelta de no haber repartido en Valencia cientos de miles de euros. Pues bien, ahora la Fiscalía, tras analizar esa denuncia, dice que el texto no aportaba datos sustanciales, que era muy genérico y ha procedido a su archivo. Bueno, Manuel Rico, el titular que te pido sobre esto, periodista y abogado. Bueno, Fiscalía archiva la denuncia contra Revuelta por quedarse con donativos de la DANA. Reza el titular. Es una noticia que acaba de ocurrir. Me gustaría leer la resolución antes de opinar, obviamente, pero desde luego es sorprendente el celo que ponen los fiscales para investigar algunas formaciones y que no se haya hecho o que no apliquen el mismo celo en este caso, ¿no? Ojo por lo siguiente, por cierto, en Vox. Ortega Smith dice, demando al partido. Y no solo eso, habla de una tiranía, habla del negociete de gente como Abascal para eliminar testigos incómodos. Ojo, lo dice Ortega Smith, que acaban de echarlo, pero esto es lo que dice de Vox. Negociete, tiranía, Abascal. Esta tiranía de cuatro, uno se llama Santiago Abascal, y una cúpula de 4 individuos que, como saben que se les está acabando el negociete, pues han dicho que hay que acabar con todos aquellos que seamos, podríamos denominarnos, testigos incómodos. Dicho de otra forma, Palomera y Marisol, es él el que está hablando de negociete y ahora van a ver por qué ha dado nombres de los que dice él que son 4, que desde arriba controlan lo que él llama la tiranía de 4. ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque son acusaciones directamente de corrupción. Bueno, supongo que serán los mismos 4 nombres que repiten todos los represaliados, apartados o ahora lo vas a ver los nombres, expulsados. Pero ojo que está señalando negociete, tiranía... O expulsados de la primera línea de Vox. Yo la única pregunta que me hago de forma insistente desde que empezó esta verbena de la ultraderecha española es si todos estos que ahora hablan de negociete, de chanchullo y de sociedad limitada, de los personajes que orbitan en torno a Santiago Abascal, se han enterado ahora de esto. ¿O lo conocían cuando ellos formaban parte de la dirección y callaron? Es la única duda que me asalta. Y desde luego ninguno de ellos ha sabido responder con claridad a esta pregunta. Ojo porque ha puesto nombres Ortega Smith, de lo que llama él el entramado de 4, que según él están manejando el negociete. Les pone nombres, algunos relacionados con la comunicación, medios y Abascal. Uno se llama Santiago Abascal, otro de la cúpula se llama Julio Ariza, otro se llama Gabriel Ariza y otro se llama Kiko Méndez Monasterio, el mileurista que cobra 1.000 euros al día. Y por eso se está produciendo esa persecución de todo aquel que cuestiona este entramado. Y habla de un entramado, Marisol, por cierto, desde el mileurista que cobra 1.000 euros al día. Hay gente ahí de los medios y gente como Abascal. Y habla de un entramado y de un negociete, a fin de cuentas, de corrupción. Bueno, sí, yo creo ¿Es lo que dice Ortega Smith? Marisol, Sara. Ya informaciones, en el Confidencial publicamos lo que ganaba al mes, ¿no? 26.000 euros Méndez Monasterio por asesorar a Abascal. Yo creo que, como preguntaba Esther, evidentemente Ortega
Ortega Smith, que era secretario general, lo tenía que conocer. La cuestión ahora es si de todo lo que conoció en su momento, ¿qué va a hacer con ese material? O sea, porque ahora tenemos declaraciones, pero no nos ha enseñado todos los papeles que él pudo tener de esa etapa y no sabemos hasta dónde va a llegar. Lo que sí que parece es que los críticos se están organizando y empiezan a amenazar con la creación de un nuevo partido político. ¿Hay corrupción en Vox, Sara Santaolalla, por lo que denuncian incluso los que o están en trámite de expulsión o han expulsado? Bueno, lo primero, a mí me parece una falta de respeto que intenten captar el voto de gente que cobra 1.000 euros al mes teniendo a gente que cobra 1.000 euros al día y que vayan por los barrios diciendo que ellos son la esperanza de toda esta gente cuando tienen entramados con empresas de comunicación, con negocietes privados, con la mujer de Abascal, con familiares, con amigos, donde todos estaban repartiendo el negocio. Lo que le pasa a Ortega Smith es que le han sacado el negocio y esto es lo que le pasa a algunos de ellos, porque ninguno aclara desde cuándo saben que las cuentas no cuadran, desde cuándo saben que hay falta de transparencia, desde cuándo empezó a rular los billetes por todo esto. Lo que sí sabíamos es que Abascal era un vago y que lleva toda su vida de chiringuito en chiringuito y ahora el chiringuito pues es premium y se lo paga él. Lo importante de esto es que un juez lo investigue, es que un juez vaya cuenta por cuenta y salario por salario y que se pueda cuadrar las cuentas, porque esto es un insulto y es un insulto que puedan forrarse con total impunidad, que puedan forrarse con la luz encendida. Y lo que no cuadra son los numeritos que están haciendo. Yo quiero saber cuánto dinero falta, cuánto dinero se están embolsando y cuánto se está pagando de medios de comunicación con propaganda para toda esta gente. Y ojo, porque más de los que están en trámite de expulsión o expulsados, Antelo, el de Murcia, habla de un partido sin rumbo, de enchufes bien pagados y de sumisión. Un partido sin rumbo se coloca a la novia por el mero hecho de ser la novia por 60.000 euros. Que hay personas mucho más preparadas que tu propio familiar o que tu propio interés personal. Personas que no tengan criterio propio, que digan a todo que sí, personas sumisas. O sea que mientras Abascal nos habla de la patria, sería no todo por la patria, sino todo por la pasta, según dicen los que estaban ahí, y ahora Ortega Smith dice a demandar, a denunciar. ¿Está ocurriendo esto? ¿Corrupción en Vox denunciada por los que están o estaban dentro? Vean. Sigue la guerra en Vox. Y algunos que pierdan toda esperanza que Ortega va a bajar la cabeza. Que a mí no me gustan las telenovelas. Ortega Smith dice que va a demandar al partido de extrema derecha. No voy a tolerar de ninguna manera esa asquerosa y repugnante guerra sucia. Yo no temo a nada ni a nadie. Acusaciones durante meses sobre... Yo quiero dinero. Que me negaba a aprobar determinadas cuentas y determinadas facturas que yo consideraba absolutamente improcedentes. Era ir comprando papeletas para que a Ortega hay que cortarle la cabeza. Como que Santiago está de acuerdo conmigo en que Vox no puede convertirse en una agencia de colocación. Y es la dirección la que manda. También dardos personales. Fue testigo de mi boda, yo soy padrino de su hija, pero sobre todo éramos amigos, ¿no? Ni me preocupa ni me ocupa en absoluto la política del corazón por la que ustedes me han preguntado 300 veces. Próxima cita en los juzgados. Claro, y entre tanto, unas políticas que están intentando enfrentar a las personas según su procedencia. Bueno, Emilio Delgado, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Emilio, te pregunto en primer lugar, ¿a qué te suena esto de que se hable de corrupción dentro de Vox por los que o todavía están a las puertas de que los echen o los que han sido echados? ¿Tú crees que hay realmente corrupción en el partido de Abascal, como dicen ellos? Yo lo que veo es lo que está viendo toda España. Todas las semanas alguien abandona Vox diciendo que eso es un chiringuito de sinvergüenzas que están ahí para forrarse. Y lo dicen los que están en Vox. Ya no entro en lo que podamos pensar los demás. Así que yo tengo la sensación de que Vox es un cohete que electoralmente parece que sube muy rápido, pero que por dentro se va descomponiendo y se les van saltando los asientos, los dispositivos, las luces y se va cayendo a cachos, la verdad. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo que estamos viendo que Ortega Smith denuncia esto, Abascal lo considera política del corazón y dice que son, en cierta forma, envidias por los que no están ya en el partido. Un partido que está pactando con el Partido Popular. Ojo, hoy mismo tenemos la sesión de investidura en Extremadura. Sí, además han hecho una cosa que es bastante vergonzosa y es que han sustituido la condición de ciudadanía por la condición de españolidad o algo así, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de inmigración hay que hablar de condición de ciudadanía, que es un concepto que ata derechos y obligaciones. A nadie se le pueden exigir obligaciones si no se le reconocen previamente los derechos. Esto lo entiende todo el mundo. Nadie podemos exigirle que cotice si no se le da de alta previamente y se le hace un contrato. Y de la misma manera nadie puede pretender disfrutar de derechos si no cumple con sus obligaciones. Bueno, por tanto, el acceso a los servicios públicos en España es una cuestión de ciudadanía, no de españolidad. Y en
ese sentido yo creo que es muy hipócrita hablar de prioridad nacional como está haciendo el Partido Popular y Vox, ¿no? ¿Dónde estaba la prioridad nacional cuando se votó en Baleares desincentivar la acumulación de casas por parte de alemanes o ingleses que no viven allí, que no cotizan, que no contribuyen y que eliminan un bien que es las casas, que lo necesitan los propios españoles? Pues en esa situación Vox y el Partido Popular estuvieron callados. ¿O dónde estaba la prioridad nacional cuando vimos hace unas semanas que los alemanes tenían 26.000 apartamentos turísticos en 20 ciudades de España, alterando el mercado de la vivienda con lo mal que lo están pasando los españoles en este sentido? Pues callaos también. ¿O dónde estaba, no, la prioridad nacional cuando Donald Trump nos exigía la mitad de lo que nos gastamos en pensiones para comprarle armas para solucionar su déficit comercial? Pues callaos también, porque a esta gente no le preocupan los extranjeros, lo que le ha preocupado siempre son los trabajadores pobres, porque a ver si pensamos que donde vive el señor Abascal no hay extranjeros. Claro que hay extranjeros, lo que pasa es que son ricos. Ellos tienen un problema con los trabajadores pobres y empiezan a criticar y a aislar a los trabajadores extranjeros porque son los más fáciles, pero después irán a por el resto. Es la política del fascismo de siempre. Antes que fascistas, esta gente son clasistas, le molestan los trabajadores pobres. Emilio, te quiero preguntar, porque hay más que está llegando de la declaración que hizo Bárcenas. Él dice que se inicia por orden del partido. Hoy Feijóo ha guardado silencio cuando le han preguntado. Bárcenas decía, entre otras cosas, esto. ¿Cuándo se inicia? Además, se inicia en un momento en el que él puede tirar de la manta. Decía esto Bárcenas. Vamos a verlo. Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos. Después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. ¿Cómo te ha dejado esto, Emilio? Pues esto es terrible, porque no se trata de creerse a pie juntillas al señor Bárcenas, pero uno nos explica que García Castellón no se haya molestado ni siquiera en investigar el papel de Rajoy, cuando teníamos al inspector de policía, al señor Morocho, diciendo que le obligaban sus superiores a borrar el nombre de Rajoy de las investigaciones, cuando tenemos a María Dolores de Cospedal, que era la secretaria general del Partido Popular, en unos audios, durmiendo el sueño de los justos en la Audiencia Nacional, en los que se la oye decirle a Villarejo, hay que arreglar eso de la libretita, y resulta que empieza el juicio y estas dos personas están fuera del juicio. Esto no lo entiende nadie en España, es una vergüenza. Es un caso extraordinariamente grave porque ni siquiera estamos hablando de la corrupción del Partido Popular, eso va por otro lado. Eso es la Gürtel, la Púnica, Brugal, la cadena sin fin de casos que hubo en los gobiernos del Partido Popular. Esto es peor. Esto es que el Partido Popular, el partido en el gobierno, utilizó fondos reservados y a la Policía Nacional para destruir presuntamente las pruebas de toda esa delincuencia, de toda esa corrupción. No tiene nombre, es una vergüenza y no tiene un pase. Emilio Delgado, pues gracias por acompañarnos en Malas Lenguas, cuídate y buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Porque estamos atentos a Ana Ibarzábal, sesión de investidura de María Guardiola, acuerdo PP-Vox. Además con la polémica que van a ver a continuación, porque hasta dentro del partido está habiendo polémica con esto de los requisitos de la ultraderecha. Pero antes, ¿qué está ocurriendo, Ana Ibarzábal? Última hora. Pues a las 5:30 de la tarde ha comenzado ese debate de investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura. Guardiola, que vuelve a ponerse al frente de los extremeños tras llegar a un polémico acuerdo con Vox. Recordamos 74 medidas, entre ellas algunas de las principales reclamaciones de Abascal y que han levantado ampollas. Por ejemplo, la exclusión de acceso a la sanidad a los que estén en situación irregular o el rechazo a acoger menores extranjeros no acompañados. Acaba de defender Guardiola ese acuerdo con Vox. Dice que no tiene nada que esconder y que su gobierno jamás va a incumplir la ley. Bueno, ojo a lo siguiente, vean lo siguiente, porque lo que dice Vox es que este acuerdo es para toda España y habla de un catálogo absolutamente de la ultraderecha, negando el cambio climático, hablando de la sanidad, de los menas, y dicen ellos, esto está levantando ampollas en el propio Partido Popular, lo van a ver a continuación. Este es el catálogo que dice Vox que es para pactarlo con el PP en toda España. Marca un rumbo para toda España. Hemos pactado con el Partido Popular de Extremadura y ellos están completamente de acuerdo. Una sanidad fuerte al servicio de los españoles, ni un mena más. Se suprimen las partidas, por supuesto, a las ONG que promuevan la inmigración y esas partidas de cooperación al desarrollo que son, bueno, estafas. Ya era hora de que una administración se plantara ante el fanatismo climático. Pues ahí está el catálogo, sobre migrantes, sanidad, el cambio climático. Esther Palomera. ¿Cómo será ese acuerdo racista y xenófobo y manifiestamente inconstitucional para que Ayuso haya puesto o elevado la voz contra él? A mí me parece que efectivamente Feijóo ha sucumbido y está resignado a gobernar con la ultraderecha española y lo que hay que insistir
una y otra vez a los españoles es que lo que nos espera al conjunto de los españoles cuando llegue el día que estos señores sumen mayoría absoluta son este tipo de políticas, este tipo de guerras culturales y el sometimiento absoluto de la que fue en su día una derecha que ocupaba la centralidad del espacio electoral a lo que se ha convertido el Partido Popular de Feijóo. Pero mira, porque en el Partido Popular ahora mismo hay rifirrafe, voy contigo enseguida, Trigueros. Ojo, porque decías lo que comentaba Ayuso, pero es que hoy ha salido al paso de lo que dice Ayuso la propia Esther Muñoz, portavoz del partido en el Congreso, porque Ayuso hablaba de esto de la prioridad nacional como algo ilegal. Lo decía la propia Ayuso, ¿eh? Pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que, como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no son legales. No son legales, dice Ayuso. Son legales, dice hoy Esther Muñoz, también Partido Popular, ¿eh? Ojo a lo que está ocurriendo aquí. Esther Muñoz dice, sí, es legal. Cuando nosotros hablamos de prioridad nacional estamos hablando del arraigo, algo que por cierto ya hacen la mayoría de los ayuntamientos de este país en muchas de las ayudas y de prestaciones que ofrecen. Lo que estamos proponiendo es no solo legal, sino además yo creo que es justo, ¿no? Ella dice, es legal. Manuel Rico, abogado, Trigueros, ojo a esto que está ocurriendo incluso dentro del Partido Popular por los acuerdos con Vox. Pero yo creo que los acuerdos con Vox efectivamente hay que mirarlos. Y el concepto prioridad nacional. Hay que mirarlo una vez que se vayan a aplicar efectivamente lo del arraigo nacional. No sé a qué se refieren exactamente, pero sí es verdad que todos los municipios para tener acceso a una vivienda de protección necesita estar empadronado 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo exactamente a lo que se refiere. Pero eso es la legalidad. Entonces yo no creo que se pueda hacer nada en contra de la ley. Yo creo que cuando dice la portavoz del Partido Popular es que es legal, será porque ya ha entendido que lo que están diciendo está de acuerdo con la ley. Y cuando dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que no es legal es porque está entendiendo que va más allá de lo que la ley dice. Entonces, yo creo que las dos cosas, efectivamente. Entonces lo que hay que hacer es ver exactamente qué es lo que dice y que si se aplica la ley o no se aplica la ley. Pues ya has visto lo que acaba No, pero evidentemente, o sea, es que tiene que ser una cosa a favor de la ley, porque lo que está pensando y otro está diciendo no contra la ley. Manuel Rico, claro, es que ahora mismo no podemos decir más cosas. Jugando lo que pueden ser políticas para toda España, dice Vox. Es que lo que pone el acuerdo está publicado, entonces es fácil decir, leerlo. Lo que pasa es que Esther Muñoz se está convirtiendo en una alumna aventajada de Tellado, que yo creo que tiene problemas de comprensión de conceptos básicos. Bueno. Lo que pone el acuerdo es ese concepto, prioridad nacional, que obviamente atenta contra la Constitución, por el principio de igualdad, contra la Constitución y contra los tratados de la Unión Europea. Es completamente ilegal. Y luego dice Esther Muñoz, no, pero nosotros queremos decir arraigo. Oiga, y si quieres decir arraigo, ¿por qué no escriben arraigo en vez de prioridad nacional? Llámame loco, pero a lo mejor ayudaría a que las políticas del PP se entendiesen mucho mejor, porque es que a este ritmo, en vez de taza, cuando quieran decir taza ponen elefante, y así no hay Dios que se entere, la verdad. Manuel, con independencia del nombre, yo creo que efectivamente se referían a lo que yo como un caso muy concreto. El tema de que para tener acceso a una vivienda de protección necesitan estar una serie de años. Perdóname, perdóname, no se refieren a eso porque están hablando de las subvenciones en términos generales. Y no solo eso, la prioridad nacional es un conceptazo. Pero hay otro, hay unas críticas a Bruselas que me gustará ver cómo lo explica Feijóo cuando vaya a Bruselas. Contra el cambio climático, contra otras políticas de Bruselas, que es asombroso. Contra Mercosur. Enseguida van a ver cómo está Cáritas, la Iglesia, van a ver cómo Cáritas ha salido a desmontar los bulos, en este caso, hasta Cáritas, pero antes. Igual es tan sencillo como lo que decía Zapatero, es lo que diga Sánchez lo contrario, de eso se trata a fin de cuentas. Curiosamente lo decía Zapatero, ha venido a constatarlo Vox al decir justo esto, que es lo que quieren, de lo que diga Sánchez lo contrario. Usted, de Vox. Vox va a hacer justo lo contrario de lo que hace Sánchez. Debería haber llevado ya, sin duda, lo saben todos los españoles, a su dimisión y a su puesta a disposición judicial. Bueno, pues puede ser, pero Zapatero decía esto. Justo ellos, lo que diga Sánchez, dirán lo contrario. Zapatero. Hay algunos que pierden la cabeza. Y basta que Pedro Sánchez diga que la Tierra es una esfera para que aquí la oposición salga mañana diciendo que la Tierra es plana. No descarten eso. Pues ya ven, Manu Levin, ¿ante qué estamos, de qué estamos hablando en este caso? Porque hay conceptos como prioridad nacional y el PP pactando con Vox. Ya, bueno, para eso primero tendría que haber viviendas protegidas, que hay muy poquitas y el PP lo que hace con ellas donde gobierna es venderlas, como hicieron en Madrid, donde vendieron más de 1000 viviendas de protección a un fondo buitre. Lo que dice Ayuso, a ver, Ayuso le mete el dedo en el ojo a Feijóo y
lo hace con un enorme cinismo, pero yo creo que no cabe pensar que lo diga porque tenga una posición diferente con respecto a este asunto. De hecho, ya recientemente la escuchamos hacer un discurso repugnante con respecto a las personas migrantes, diciendo básicamente que están aquí para servirnos. Con respecto en general al pacto, porque se estaba comentando esto, yo recuerdo ya a Mariano Rajoy decir que lo del cambio climático, que su primo decía no sé qué, es decir, negar que existía el cambio climático. El PP se ha posicionado en contra de la regularización de migrantes, es decir, al final el PP y Vox son un bloque, eran el mismo partido, discuten cosas pero comparten todo lo fundamental, comparten el ataque a los derechos laborales, el ataque a los servicios públicos, cuestionar en muchas ocasiones el sistema de pensiones, las privatizaciones, la hostilidad hacia los migrantes, el alineamiento con Trump y Netanyahu, todo eso lo comparten, pactarán, gobernarán. Ayuso también gobernó apoyándose en Vox, y si ahora dice esto es porque ya no necesita Vox, pero en la legislatura anterior sí gobernó apoyándose en Vox, con Rocío Monasterio, quiero recordar, y en fin, insisto, el PP no tiene ningún problema en aceptar los objetivos de Vox porque son los suyos. Ojo, porque Cáritas ha salido a desmentir bulos de los que se están soltando desde PP y Vox. María Molero, cuéntanos qué ha pasado. Pues sí, porque Cáritas difunde este mensaje para combatir la desinformación sobre migración. Aclara que no es cierto que las personas regularizadas colapsarán los servicios públicos y las ayudas sociales. E informan desde Cáritas que la realidad es que estas personas cotizarán, pagarán impuestos y contribuirán formalmente a sostener los servicios públicos, reforzando el sistema. Termina además Cáritas con ese mensaje, esta advertencia, dice: contrasta la información que recibes. Ernesto Ekaizer, buscamos claves. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy preocupado, buenas tardes. Bueno, curiosamente se está diciendo, Felipe González ha estado en otro acto que era más propio de PP y de Vox al estar con María Corina Machado. Se está hablando mucho de Felipe González por aparecer en otro acto donde curiosamente va en la línea de lo que se ha criticado de su partido, que es el PSOE. Felipe González, que estaba con María Corina Machado, que apoyó a Trump el que ha iniciado la guerra. Ernesto. Sí, muy preocupado porque, claro, lo de la prioridad nacional que estáis discutiendo, perdona que me meta con ello, es que esto va a ir mañana al Congreso de los Diputados porque el PP quiere hacer con esto, y Vox quieren hacer con esto una especie de sesión de un ensayo de investidura. Esto es lo que yo entiendo que van a hacer mañana, porque van a votar una declaración, que es la declaración que está difundiendo por todo lo alto Vox, porque es un triunfo suyo, que es el de la prioridad nacional, que insisto, si uno va a las hemerotecas en los años 20, el Partido Nacional Socialista alemán, el partido nazi, consagró la prioridad nacional. Luego pueden llenarlo de lo que quieran, pero ese concepto de la prioridad nacional no es un capricho de Abascal, no es un capricho de Vox, es lo que marca la agenda y marcará el futuro. El planteamiento de Felipe González que me planteas, perdona la redundancia, a mí me parece relevante y no me parece simplemente que se opone a Zapatero, es decir, Zapatero está con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, que fue reconocida e impulsada allí por Donald Trump, pero es que Corina Machado, la dirigente política venezolana, pidió la intervención militar de los Estados Unidos, la aplaudió. Murieron 120 personas con los helicópteros que mandaron los Estados Unidos para secuestrar a Maduro. Y Felipe González apoya a Corina Machado, que ha planteado y ha puesto alfombra roja a la intervención del ejército norteamericano en Venezuela. Es tremendo porque además lo hacen pre-campaña electoral. Ya hemos visto en Andalucía, ya hemos visto que inauguró con Moreno Bonilla esa campaña electoral en un acto que era bastante significativo, aprovechando a la duquesa de Alba como pretexto, pero que en realidad fue un acto de pre-campaña. Ahora sigue en pre-campaña con Corina Machado y vemos claramente que Felipe González ya ni siquiera le interesa conservar nada del socialismo. Uno dirá que es porque odia a Sánchez, porque odia a Zapatero, sea lo que sea. El odio no justifica lo que está haciendo Felipe González. Yo creo que es un escoramiento completo suyo a la derecha en apoyo del Partido Popular y de Feijóo, de quien es amigo, porque ha tenido ya encuentros con Feijóo en la propia finca de Extremadura de Felipe González. Ernesto, Federico Trillo, diciendo fueron los moritos los que estaban detrás del atentado del 11M y también Marruecos, también Francia. ¿Qué te parece esto, Ernesto? Vamos a oírlo, vamos a oírlo.
Yo tengo la absoluta convicción, pero vamos, indubitada, de que fueron los comandos moritos enviados por Marruecos bajo el control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro. Ernesto. El hombre siente ser tan claro y nos habla de moritos y luego hablamos de racismo y luego hablamos de Vox y de moritos. A ver, estamos ante una vuelta al pasado. Hemos visto otra vez renacer Gürtel bajo la piel de Kitchen en el procedimiento del enjuiciamiento en la Audiencia Nacional. Hemos vuelto a conocer las posiciones de Bárcenas, las revelaciones que ha hecho Bárcenas en relación a su persecución como adversario político potencial de Rajoy, por el temor a que en aquella legislatura, después de un primer año, Rajoy pudiera caer por las revelaciones que podía hacer Bárcenas. Y ahora vemos otra vez la vuelta al 11M de los moritos, como dice el señor Trillo, y ETA. En otros términos, el PP está siempre donde estaba. Es más, en las declaraciones que ha hecho hoy Trillo, y se ve que alguna influencia tiene, aunque sea lejana, dice que tiene que hacer el PP ya un acuerdo con Vox, que tiene que fichar a Espinosa de los Monteros, que tienen que hacer el acuerdo ya. Y yo creo que la decisión de llevar mañana, miércoles, al Pleno, el pacto de Extremadura y la prioridad nacional va en esa dirección, es crear la dinámica de que ya están a punto de coger el gobierno, y lo más dramático de todo esto es que se hace con el programa de prioridad nacional de Vox. Esto es tremendo. No es que el Feijóo, digamos, esté en una táctica en Extremadura o en Aragón o en Castilla y León, y próximamente ya veremos según los resultados de Andalucía. Es que yo creo que se está cumpliendo el sueño de Aznar. Hay que unificarse, hay que fusionarse para arrebatar el poder a los comunistas bolivarianos y socialistas traidores. Y te pido un titular, Ernesto. El silencio hoy de Feijóo después de lo que soltó Bárcenas, de que el partido estaba al corriente. Además sigue Arenas en el Senado, por cierto, con todo lo que dijo Bárcenas. ¿Por qué crees que hoy Feijóo evita responder a las preguntas de si mantiene la honorabilidad sobre Rajoy? Bueno, porque dentro de 24 horas, el día jueves, Rajoy va a declarar como testigo en el juicio. También lo hará María Dolores de Copedales, secretaria general del Partido Popular. Ya hemos visto a Tellado escaquearse ayer, diciendo que bueno, eso ocurrió hace mucho tiempo, que es un adagio que ha utilizado siempre Rajoy, eso es una cosa vieja. Yo creo que Feijóo, digamos, no ha sido capaz de decir Rajoy es una persona honorable. Eso es lo que debía haber dicho desde el punto de vista del Partido Popular, pero ni siquiera se atrevió a decirlo. Tiene efectivamente cierto pavor de que una condena de ese tipo o una crítica de ese tipo, sea muy mal vista dentro de la cúpula del Partido Popular, porque hay algunos personajes que siguen ahí. Es el caso que mencionas de Javier Arenas, que fue muy importante en las relaciones entre Bárcenas y Rajoy. Ernesto, gracias por las claves. Sé que estás continuando con el juicio que prosigue de Kitchen. Si hay novedades, conectamos. Gracias, buenas tardes, Ernesto. Gracias, que estamos pendientes de la guerra. Ana Ibarzabal, ¿qué ocurre? Porque vamos a ver, la guerra continúa. Trump dice, va a haber negociaciones o si no, bombardeo. Ana, ¿qué ocurre? Última hora. La guerra continúa, Jesús, pero faltan apenas unas horas para que este mismo miércoles expire ese alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y todavía en este momento esa segunda ronda de conversaciones entre ambos países prevista para hoy mismo en Islamabad sigue en el aire porque Irán continúa sin confirmar su asistencia, y lo cierto es que las últimas declaraciones que acaba de hacer Donald Trump no ayudan demasiado. Dice el presidente estadounidense que los militares están listos y ansiosos por entrar de nuevo en acción, que él no quiere extender ese alto el fuego como decimos, expira este mismo miércoles, y que espera llegar a un acuerdo de forma inminente. Así que son horas cruciales, habrá que ver lo que ocurre. Bueno, y entre tanto, ojo a lo siguiente, porque el gobierno español, lo decía el ministro de Exteriores, plantea a la Unión Europea romper el acuerdo de relación con Israel. Ha dicho esto Álvarez. Israel lo que tiene que entender es que no puede tener una relación normal, natural, como si no estuviera ocurriendo nada. Esos derechos humanos se están violando en estos momentos reiteradamente por Israel en Gaza. Lo vemos claramente en Líbano, donde hay bombardeos indiscriminados sobre la población civil.
¿Qué os parece esto? Porque con Israel la tensión está ahí, España-Israel. Por cierto, vamos a ver porque ha dicho Feijóo, vamos a ver a Feijóo porque ha hablado de la política exterior de España de esta manera, llamaba trilero a Pedro Sánchez, decía esto. En un contexto internacional tan complejo, en un contexto nacional tan decadente, la gente está harta de tener un presidente de gobierno que es un trilero. Esther Palomera, José Trigueros, la política internacional, trilero, dice Feijóo. El ministro español plantea, pues eso, que han propuesto a la Unión Europea romper con Israel en ese acuerdo de relación. Bueno, la propuesta no ha salido adelante, ya Italia y Alemania han dicho que no y se requiere unanimidad para sacar adelante esa decisión, pero lo cierto es que abre un debate muy necesario y en el seno de la Unión Europea alguna decisión hay que tomar cuando las relaciones diplomáticas Israel solamente las afronta desde la vulneración sistemática del derecho internacional, una y otra vez. Por lo tanto, bienvenida sea la propuesta porque abre el debate. Y respecto a la política exterior que ha dibujado del presidente del gobierno, el líder de la oposición, yo le recomendaría que estudiara un poco sobre, o que trabajara un poquito más en materia internacional y le hubiera venido bien darse una vuelta este fin de semana por las 3 cumbres internacionales que han tenido lugar en Barcelona impulsadas por el presidente del gobierno. Porque aunque Pedro Sánchez está lleno de errores en su gestión, también tiene una gran hilera de aciertos y especialmente en política exterior. Pepe Trigueros, ¿qué te parece esa propuesta de España con Israel? Porque es verdad que está incrementándose la tensión con Israel. No, pero es que yo creo que está muy bien que los países que creen en una cosa lo lleven a Europa, que es donde se tiene que definir exactamente la política exterior de toda Europa. Sale a favor o sale en contra, pero es un debate necesario, porque el tema de Israel hay gente que está de acuerdo y hay gente que está en desacuerdo, pero evidentemente yo estoy en desacuerdo que Israel y Donald Trump hayan iniciado una guerra que es ilegal. Y sobre política exterior sí me gustaría hacer un apunte, y muy rápido. Es que la política exterior debería estar pactada siempre entre el partido que gobierna y el partido de la oposición. Y es que debería ser una, porque la política... No, pero es que es lo que debería ser y lo que debemos intentar entre todos. ¿Tú sabes lo que dice la Constitución sobre la política exterior? Vamos a ver. ¿De quién es competencia la política exterior? ¿Sabes lo que dice la Constitución? La política exterior es competencia del gobierno de España. Ya, pero la política exterior, en una continuidad de cambio de gobiernos o de cambio de... Yo creo que es muy importante defender a España. Si es continuidad, no hay cambio de gobierno. Sí, es que la política exterior debe ser muy continuista. Ah, vale. Bajo mi punto de vista. Pero a ti, por ejemplo, ¿te parece decir hay que apoyar a Estados Unidos, no enemistarse? ¿Tú lo harías? No, porque verdaderamente es una guerra ilegal. Otra cosa es que la OTAN... OTAN... poner de acuerdo. ¿Tú crees que el PP va a salir a decir eso? La guerra es ilegal, no con Estados Unidos. Es que a mí lo que me hubiera gustado es que Europa hubiera definido exactamente... Europa. La guerra es ilegal. Porque si no, es que si no son... Claro, Europa... De acuerdo, queda claro, vamos a seguir. Vamos a estar enseguida con Antón Losada, que por cierto es otro de los que va a estar este sábado, que empezamos Malas Lenguas Noche a las 10 en Canarias. Pero vamos a estar también, ojo, analizando cosas como esta que van a ver, entre otros con Losada. Estamos aquí en un periquete. El ultra que instó a asesinar al presidente Pedro Sánchez, toda esa fachosfera. Rubén Sánchez lo denuncia por coacciones y amenazas. A continuación. Dale un giro al martes. ¿Por qué? ¿Qué hay? Pon todo patas arriba con La Revuelta. Bienvenidas y bienvenidos al cielo con ella. Rompe tus esquemas con Al cielo con ella. Y después cero escrúpulos con Cero dramas. Salirnos de la norma. ¿Qué más puedes pedir? Esta noche le damos la vuelta a todo en La 1. ¿Qué tal? ¿Día duro en la oficina? ¡Guerra de Mora! Es líder de la noche. Hoy vamos a hacer un taller dedicado a las familias. Mi papá y mi mamá ya lo ven juntos. Tengo mucho miedo. ¿Pero miedo de qué? De que ellos ya no se quieren, tampoco me quieran a mí. Aquí lo importante es que cuidemos bien de Alejo. Imparable. ¿Qué estás haciendo? Defender a las familias, a las de toda la vida. Que sé lo que haces aquí dentro. Estos cuentos no representan ni a los niños ni a las familias. Matrícula de honor. Yo de lo que estoy preocupada es de León. Aquí tampoco está. ¡León! Eres un cobarde. Tú no paras de ocultar nuestra relación cuando a mí lo que me pide el cuerpo es gritarle a los 4 vientos. De amor, dirías, tonto pichafloja. Libertino. Rancia. ¿Qué es un pichafloja? Sus lecciones son todo un éxito. El estreno más visto de una serie nacional semanal de los últimos 4 años. Barrio Esperanza, nuevo capítulo. Mañana en La 1. Este mes con Saber Cocinar las mejores recetas de siempre. Redescubre el placer de cocinar como antes, solo con Saber Cocinar. Buenos días. Hola, José. Hombre, lo de siempre. Lo de siempre, lo de siempre. Frío o caliente. Como siempre. Otro colocado por aquí, chavales. ¿Y eso qué? ¿Estás asalvajado? Colacao, tan único como Estopa. Tan único como tú.
Televisión Española, ADO y los patrocinadores oficiales con el deporte olímpico español. ¿Cuánto cuesta? 60. Con living, está cotizado. Vamos a sacar entre 800 y 900 euros por habitación. ¿Qué hay detrás del problema de la vivienda? La mayoría de nuestros inversores son ahorradores que tienen buenos empleos. ¿Por qué se ha convertido en un artículo de lujo? Vivir en cajas de zapatos y encima cobrarnos una fortuna por ello. Vivienda, derecho o negocio. En Portada, nueva temporada. Esta noche en La 2. Cada semana en esta sala, un juez imparcial pondrá orden y dictará las normas. Para 9 jurados que reflejan la diversidad de nuestro país y que tendrán una gran responsabilidad: decidir sobre un tema que nos afecta a todos. 2 abogadas defenderán posturas opuestas, interrogarán a testigos y expertos e intentarán convencer con sus argumentos. El jurado preguntará, deliberará y afrontará el reto más complicado: dictar veredicto. El juicio, con José Luis Sastre, el miércoles 29 de abril. Después de Cifras y Letras, estreno en La 2. Aquí seguimos y antes de nada, ojo porque ahí están viendo el anuncio, faltan 4 días para Malas Lenguas Noche y estaremos aquí a las 10:09 en Canarias el sábado. Y noticia, denuncia por las cargas que hubo con porras incluidas en ese acto de Vox en Granada. Podemos Andalucía ha denunciado, quieren saber si Abascal arengó esto, si quienes actuaron con porras contra los manifestantes lo hicieron de forma ilegal y que la justicia lo investigue. María Molero, ¿qué ha pasado? Última hora. Pues sí, porque acabamos de saber que Podemos Andalucía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada por estos incidentes del 16 de abril, estos altercados durante un acto de pre-campaña de Vox en el que participaban Santiago Abascal. Podemos señala en esa denuncia que al inicio de ese acto Vox avanzó hacia las personas que protestaban pacíficamente y rompió el cordón policial, lo que causó pues esa situación que estamos viendo de tensión y desórdenes públicos y provocó también lesiones. Podemos Andalucía ha solicitado a la Fiscalía que investigue lo ocurrido y que se asuman las responsabilidades pertinentes. Claro, se trata de aclarar, ¿crees, Sara Santolaya, que estuvo Abascal detrás de esto que ocurrió? Bueno, es que se ve cómo se saltan el cordón policial los propios dirigentes de Vox. Y luego también se ve a personas del equipo de seguridad y de protección de Santiago Abascal con pinganillos, cómo sacan armas para atacar a los manifestantes. Y en este país la libertad de manifestación, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse es legal. Lo que es ilegal es saltarte un cordón policial. Lo que es ilegal es atacar con armas, que habrá que ver si estaban en ese momento de forma legal en la zona. Y lo que es ilegal es atacar a manifestantes porque están diciendo algo que no quieres escuchar. Yo creo que tienen que dar muchas explicaciones, pero sobre todo son muy gallitos con chavales jóvenes que se estaban manifestando y cuando van con seguratas que miden 2 metros. Son muy gallitos para todas estas cosas. Marisol, ¿qué te parece? Se denuncia estas cargas. ¿Crees que realmente a Abascal le interesó que se liara esta forma contra los manifestantes? Bueno, ¿O crees que la carga de la culpa estuvo en los manifestantes? ¿Qué opinas? No, hombre, yo creo que a Abascal, desde luego, este tipo de imágenes le interesan y las han fomentado no solo esta vez, sino en otras ocasiones, y creo que como ya hemos visto episodios similares, creo que la policía tendría que estar bastante más preparada, ¿no? Me parece que la investigación de la Fiscalía es pertinente porque aquí estuvieron a punto de pegarse, si no es que se pegaron de verdad, ¿no? Les pegaron. Claro, entonces esto no puede pasar. La policía tarda mucho en actuar, ¿no? Esto no puede pasar, entonces actúa siempre a los mismos. Entonces yo creo que la Fiscalía desde luego lo tiene que investigar y cualquier ante otro mitin de Vox la libertad de manifestación hay que garantizarla, pero igual el dispositivo de la policía tiene que ser un poco mejor. Pero es curioso que no es que falle, es que siempre falla en ese mismo lado. Es decir, es la propia policía la que incluso ataca a los manifestantes que no están haciendo absolutamente nada, están protestando como puede tener derecho a protestar todo el mundo, pero ya vamos viendo en distintos días y en distintas concentraciones que siempre que hay policía y hay ultraderecha, oye, las leches son al mismo lado. Jobar, qué suerte tiene la ultraderecha con la policía en este país. Pero yo creo que vamos a ver que el cordón policial, el problema que parece ser, por lo que yo he leído, que había es que estaba muy cerca del acto que le estaba haciendo Vox. Y lo que se pedía es que se hubiera separado un poco más. Si en vez de estar a 10 metros o 20 metros estuvieran a 50 metros, no hubiera pasado nada. Se lo saltas a Abascal. No, vamos a ver. Quien tira las vallas vamos a ver, yo he oído, y tú lo habrás podido oír en las redes también, oyes que dice Abascal, dice, cuando vaya presidente del gobierno se colocan a 2 kilómetros y aquí los tenemos a 20 metros. Y entonces el cordón policial... Pero que no es verdad, pero ¿quién se lo salta? ¿Quién tira las vallas? El cordón policial es efectivamente el que debía estar
Bueno, ¿por qué ataca a la policía a los manifestantes? Algo habrá pasado. La policía no debe... Ya te lo digo yo. Algo habrán hecho. Ya te lo digo yo. No, algo habrán hecho no. Ya te Es lo que digo algo yo. habrá pasado para que en vez de atacar a Vox, vayan a atacar a los manifestantes. A ver, lo que ocurre, No a atacar, sino digamos a defender a los manifestantes. Ya, pero vamos a ver. Necesito que el cordón policial debe estar más separado del acto que se está Pepe, haciendo. que quien se lo saltas a Abascal, que es vos, quien se tira encima de los chavales que se están manifestando. Si me permitís, hechos, aquí lo que ocurre es, Miquel Ramos, experto en la materia, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ven las vallas están donde están. Claro. ¿Quién se salta las vallas? Es decir, cuando hablas del cordón policial, Pepe Trigueros, estaba ahí el cordón establecido. Las vallas no las establecen los manifestantes, ¿eh? Claro. ¿Y quién está ahí ahora mismo puesto en el foco de esa denuncia, Miquel Ramos? Porque había gente del entorno de Vox que saca la porra. Vamos a ver, ¿Llevaban incluso algún elemento que les hace pensar que estaban dentro del entorno de Abascal? Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Pues efectivamente aquí hay una serie de hechos objetivos que hemos podido ver todos y todas en las imágenes, y es que Abascal de alguna manera anima a sus seguidores en el mitin a romper, digamos, esa línea de separación entre los manifestantes antifascistas y la gente de Vox, y es él el que se acerca con sus guardaespaldas o con el equipo de seguridad que tiene alrededor hacia los manifestantes, que son los que rompen el cordón policial, y eso se ve en las imágenes, son hechos objetivos, y dos de estos, uno de ellos además con pinganillo, que aparece en varias imágenes muy cerca, al lado, pegado a Santiago Abascal, es uno de los que esgrime una porra extensible, que es un arma ilegal, y empieza a arremeter contra los manifestantes, que simplemente, como los veis, pues están allí, y llega la policía y los aleja del lugar. Por lo tanto, la policía está investigando quién es esta persona que lleva la porra y quién, en este sentido, ha sido el que ha propiciado estos incidentes. De hecho, las imágenes, como decía, pues hablan por sí solas. Vamos a ver, efectivamente, estoy conforme, no debe sacar una porra a nadie para llevarse, debe ser la policía la que debe, digamos, poner orden, y efectivamente... A lo mejor era blanda, la porra. No, pero esta yo creo que está muy mal. ¿Crees que es la forma de poner orden? Pregunto. La policía la que debe poner orden en este tema. Yo creo que debe separar los manifestantes de un tipo y de otro, porque no podemos llegar a un enfrentamiento civil. Es que lo último que puede pasar es que lleguemos a enfrentamientos civiles en manifestantes y contra manifestantes. Miquel. Vamos a ver, aquí legalmente ambos grupos tenían derecho a realizar su actividad. Vox a hacer su meeting y los manifestantes antifascistas a protestar a una distancia que es la que ha puesto la policía, digamos, la que ha autorizado la policía, porque nadie se pone más o menos cerca si la policía no le deja. Cuando se produce el enfrentamiento es en el momento en el que Abascal baja, se dirige hacia los manifestantes y sus seguidores son los que rompen este cordón policial y arremeten contra ellos con porras extensibles. Es decir, estos son hechos objetivos que están en todas las imágenes. Por lo tanto, habrá que ver y habrá que averiguar quién es esta persona que se lía porrazos con un arma ilegal contra los manifestantes. Los otros simplemente estaban manifestándose con todo el derecho que les ampara la ley. Aquí, evidentemente, pues también está puesta en escena que ha propiciado Abascal esta violencia, ¿no? que ha promovido, pues obviamente también de alguna manera pues quería ser protagonista y quería dar esa imagen de, pues eso, de ser el macho alfa, ¿no? que intenta transmitir. Te quiero preguntar, Miquel, porque es noticia de esta tarde, al final la Fiscalía, ojo, porque archiva la denuncia contra Revuelta por quedarse con donativos de la DANA. Pero ¿quién había puesto esta denuncia y por qué? Pues efectivamente, la denuncia la habían puesto dos exmiembros de Revuelta, de esta formación que estaba en la órbita de Vox, que nace tras las protestas de Ferraz contra el Partido Socialista y que el mismo partido promocionó durante mucho tiempo en sus redes. Cuando aparecen ciertas sospechas de que hay irregularidades en el dinero que estaba destinado presuntamente a las víctimas de la DANA, pues empiezan a haber sospechas, empiezan a haber tanteos para que sea Vox quien se haga con el control total de esta organización. Tengo que decir que todos los directivos, o la mayoría de los directivos más importantes de esta organización, trabajaban para Vox, es decir, todo quedaba en casa. Lo que pasa es que los miembros de Revuelta no querían de alguna manera ceder todo el control al partido, y aquí se produce un tira y afloja, y es cuando Vox y los dos exmiembros de Revuelta que siguen trabajando para Vox, uno de ellos asesor de Buchade, presentan una denuncia por estas presuntas irregularidades, diciendo que el dinero no ha llegado a donde tenía que llegar. Y la Fiscalía lo que ha hecho al final es archivarlo porque considera que no hay pruebas suficientes, ¿no? que los datos son insustanciales, y de momento ahí queda archivado. Miquel Ramos, gracias por contarnos y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Por cierto, ojo, porque Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, pide anular el auto del juez Peinado que, 24 años de cárcel piden las acusaciones populares para la esposa del presidente, Ane Ibarzábal. Cuéntanos, porque Begoña Gómez pide anular el auto del juez Peinado.
Sí, la defensa de Begoña Gómez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid, un escrito contra la instrucción del juez Peinado en el que solicita que se declare nula su decisión de cerrar la investigación y procesarla y pide que se reabra esa instrucción. El escrito ve vulnerados los derechos fundamentales de la esposa del presidente del Gobierno y niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los 4 delitos por los que el magistrado Peinado pide su procesamiento. La acusación popular, como tú decías, liderada por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez y 22 para su asesora. Bueno, hay quien decía, Manuel Rico, abogado y periodista, 24 años en este caso, para un homicidio se piden menos, ¿no? No, poca broma. Yo creo que deberían haber pedido... Son 15 años para un homicidio. Cadena perpetua revisable, creo que No, pero poca broma. No, claro, prisión permanente. 24 años, si hubiera sido un homicidio, ¿cuánto se puede pedir? 15 homicidio, 24 Palomera, asesinatos. sí, decías. 15 homicidio, hasta 24 asesinatos. Con lo cual sí, es muy proporcionada la pena que se pide, teniendo en cuenta que se la imputa el delito de corrupción en los negocios, que debió de ser un negocio ruinoso porque no hay beneficio económico por ninguna parte. Toda España sabe cuáles son las cuentas corrientes de la esposa del presidente del Gobierno y no hemos encontrado ningún enriquecimiento. Y luego malversación de fondos públicos porque su asistenta, por contratar a una asistenta que remitió 2 correos electrónicos. Una cosa muy proporcionada, sí. Marisol, Manuel Rico, os pido un titular. Venga, Manuel, que antes tenías la palabra y te la hemos quitado. Se ha colado Palomera, venga. Oye, Manuel Rico, es que te veía que te lanzabas con ese dato, hombre, es llamativo. 15 años un homicidio, le piden 24 a Begoña Gómez. Manuel Rico y Marisol. Lo explico muy bien, Esther. A ver, toda la instrucción ha sido completamente... ¿El juez Peinado? El juez Peinado ha sido disparatada, pero no podemos olvidar una cosa. Parte de la instrucción se la ha tirado abajo la Audiencia Provincial, pero otra parte la ha respaldado y es más, le han indicado a veces el camino, ¿no? Yo creo que es uno de los casos de lawfare más escandalosos de este país, junto a los que sufrió dirigentes de Podemos, independentistas catalanes o Mónica Oltra. Creo que ella ha presentado un recurso contra ese auto, que creo que la justicia en este país es garantista. No es solamente lo que dice el juez Peinado, sino lo que finalmente acabe por dictaminar la Audiencia Provincial. Es verdad que han apoyado parte de su investigación y otras se la han tumbado. Bueno, pues ahora tendrá que decir si la investigación que ha hecho finalmente es correcta o no es correcta. Bueno, pues ojo a lo siguiente, porque enseguida vamos a conectar con Antón Losada, pero antes los pancetas. Los pancetas del Partido Popular, no te rías, ¿no, Rico? Los pancetas del Partido Popular de Ayuso pueden llegar incluso a maniobrar para que una causa tenga un determinado sentido. Vean a lo siguiente el clan de los pancetas del PP de Ayuso. Los pancetas del PP de Ayuso habrían dado cerrojazo por Madrid y por España a la investigación de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles. Continuos chantajes. Lo cuenta El País. La investigación que nació muerta por el poder de los pancetas en el PP de Ayuso. Según El País, Ana Millán, vicesecretaria del PP madrileño, lidera una de las facciones más poderosas y toma las riendas en la investigación. Muchísimas gracias, querida Ana. Habla con la denunciante. Ante un caso de acoso, vosotros no tenéis ninguna responsabilidad de actuar, ¿verdad? Como partido no tenemos ninguna. ¿Dónde está el caso de acoso? Sin llegar a buen puerto. Para Millán, el partido es todo. No quiere que nadie le haga daño. Los pancetas no son la única facción del partido. Y no sé qué, pluri. También están los pocholos, con objetivos como salvar a la reina de cualquier escándalo público. Grupo de Ana Millán. Antón Losada, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues tenemos de todo en este país. ¿Conocías lo que es el clan de los pancetas y cómo puede llegar a operar? Esto ya parece clanes de películas de otro tipo, ¿eh? No sé, vais a tener que editar una guía para que los de provincias podamos entender cómo funciona la política de la capital, porque ya tenemos los ayusers, los pocholos, acuérdate de los pocholos. Bien, se nos han olvidado. Ahora los pancetas. Pues vas a tener que darnos una guía o algo para que sepamos exactamente en qué se diferencian las diferentes facciones o bandas, que es algo, por cierto, muy típico de los regímenes autocráticos, el organizar el poder en clanes, ¿no? En grupos de influencia, y es algo muy típico también de la Comunidad de Madrid. Acuérdate, en la etapa de Esperanza Aguirre también había grupos y bandas como esta, ¿no? Por un lado estaban los seguidores de Ignacio González y por otro lado estaban los seguidores de Granados, los Granados Boys, y entre ambos se disputaban, acuérdate, y se repartían el poder y los recursos públicos con sonadas disputas y peleas callejeras, casi parecían de estas bandas organizadas, ¿no? Que se disputan el control de las calles y de las plazas a navajazos y machetadas. En aquel caso lo hacían fundamentalmente a base de comisiones y adjudicaciones de obras públicas, que es una forma más fina que andar a navajazos. Y estaban regularizados además, y no eran menas ni nada de esto. ¿Qué cosas? Pero mira lo siguiente, porque a ver, mira, Feijóo que nos llega esto porque hoy Feijóo ha decidido no responder sobre lo que soltó Bárcenas,
tiene a Arenas todavía en el Senado, está Maillo, que también ha aparecido hoy en el Senado preguntando a Bolaños, pero es que hoy Feijóo ha decidido ilustrarnos sobre lo malo que es hacer amaños y cobrar comisiones. Claro, ha ido a decirlo hoy. Feijóo ha dicho esto, nos acaba de llegar. Que el dinero que la gente aporta se invierta en lo importante, no en amañar contratos de obra pública para cobrar mordidas millonarias, no, en eso no. Claro, Antón, esto en el contexto de que Bárcenas va a declarar, dice que se utiliza la Kitchen, que le quitan material, que estaban al corriente de una contabilidad B, que básicamente iba de eso. La contabilidad B, según lo que costaba Bárcenas, era lo que pagaban constructoras para obtener contratos. Es justo lo que acaba de decir Feijóo, que está mal, pero no se estaba refiriendo al PP, tiene pinta. Bueno, a lo mejor es que él cree que parte de esa caja B, que se invirtió, como sabes, en que el Partido Popular tuviera una sede a la altura del Partido Popular en Génova, una sede a todo lujo y a todo trapo, recién modernizada, recién reformada, con amplios y cómodos despachos. A lo mejor cree que eso es lo que hay que gastar el dinero público. A lo mejor ahí está, en su cabeza esa es la diferencia entre las comisiones que se cobraban en el Partido Popular y que ya están dictaminadas en sede judicial y las presuntas comisiones que se pueden o no haber cobrado en determinados entornos, en determinados ministerios de este gobierno que están todavía pendientes de resolución. Y es la única explicación que se me ocurre, porque si no, como tú muy bien apuntas, pues parece que está haciendo un reconocimiento, casi una autocrítica de lo que hizo su partido, el Partido Popular, durante los gobiernos de Aznar, que fue cuando empieza todo esto, y durante los gobiernos de Mariano Rajoy. A ver, Antón, quiero que nos cuentes, que le cuentes aquí a España, ¿qué crees que va a ocurrir? Porque con lo que dijo Bárcenas, claro, Rajoy no está ni entre los acusados ahora mismo, tampoco Cospedal, pero Bárcenas habló de una operativa propia de la mafia. Y ahora mismo, entre otras cosas, yo no me aclaro ya si Rajoy era MR, si era el Barbas, era el Asturiano, era M. Rajoy o era todo eso y más. Porque ya se van acumulando, vamos a ver las denominaciones que vamos acumulando con Rajoy y enseguida te pregunto cuál es el verdadero Rajoy. Vamos a ver esto. MR, que era Mariano Rajoy. Con Mariano Rajoy. A Rajoy se referían habitualmente como el Barbas. La persona a la que denominan el asturiano es Mariano Rajoy. Mandó mensaje a Raj, se comunicó con Rajoy. Yo creo que todo el mundo ya, hace mucho tiempo en este país, sabe que evidentemente M. Rajoy, el asturiano, el Barbas. Y también Raj. ¿De qué Rajoy estamos hablando verdaderamente? Y aquí lo fundamental, porque yo creo que todo el mundo sabe cuál es Rajoy. Créelo para esta película, ¿eh? Si quieres una película que ya existe, que tenga su título. Es Bárcenas hablando de que un abogado del Partido Popular le amenazó con que su mujer iría a la cárcel si hacía lo que no tenía que hacer. Y lo que podía hacer era, por ejemplo, que material que tenía, que incriminaba al PP con la corrupción, saliera a la luz. Así contaba Bárcenas el encuentro con este abogado del PP. Y luego te pido el título de la película, ¿eh? Esto decía Bárcenas. Con Javier Iglesias me he reunido en varias ocasiones, 3 que yo recuerdo, incluso una prácticamente nada más entrar en Soto Real, en la que vino a amenazarme si iba a declarar el día 15, como efectivamente hice, con que mi mujer entraría en prisión si se me ocurría declarar. Mi mujer iría a prisión si se me ocurría declarar. ¿Qué título de la película le podemos poner a esto? ¿Nueva o que ya exista? El título te viene solo, tenemos que recurrir a los clásicos y a ese clásico que es Luz de Gas, donde un marido que quiere librarse de su mujer lo que hace es someterla a todo tipo de presiones y de trampas, alterarle la realidad, hasta tratar de convencer a todos los demás de que estaba completamente loca, ¿no? En este caso es el Partido Popular el que le está intentando y le estuvo intentando durante varios meses y años, intentando hacerle luz de gas a Luis Bárcenas para minar su credibilidad, para dejarle si alguna de las pruebas o para presionarle con su entorno más próximo, en este caso su entorno familiar. Es un caso de manual del Partido Popular haciéndole luz de gas al amigo Luis Bárcenas. Antón Losada, gracias por acompañarnos. Por cierto, el sábado te veo ahí en Malas Lenguas Noche, 10-9 en Canarias. Toma nota. Vale, ahí estaremos. Yo no tengo destructora de papeles en el despacho, pero me voy a hacer con una porque está claro que es tendencia. Tráetela, como hacía Rufián con la impresora, tráetela. Cuídate, Boas. Boas. Bueno, ojo, por Santaolalla, yo te pregunto, y a Manu Levin, lo que acabamos de oír, ese testimonio de esa amenaza a tu mujer ir a la cárcel, ¿os suena alguna película? ¿A vida o por haber? A mí me suena pues muy simple, pero Al Padrino, la primera película, la primera parte en la que Marlon Brando está en la boda de la hija y se acercan todos a ofrecerle su lealtad y cómo van de alguna forma a taparles, a ayudarles, a protegerles, esas amenazas y ese poder que tiene sobre todos ellos, eso era el Partido Popular. Hemos visto cabezas de caballo llegando a las camas, apareciendo dentro de los colchones, hemos visto amenazas, hemos visto coacciones. Yo creo que el Partido Popular podría hacer la cuarta parte del Padrino, con Rajoy a la
la cabeza y con otros mirando a otro lado, sin ninguna duda. Pido un título de una película, habido por haber, Manu Levin. Mentiroso compulsivo, ¿os acordáis de esa película de Jim Carrey donde el tipo no podía dejar de mentir en ningún instante? Pues eso podría protagonizarla perfectamente Rajoy, después de haber escuchado este vídeo. Y por añadir algo más, que ya lo estamos comentando durante todo el programa, que Cospedal y Rajoy sean testigos en este juicio 13 años después es una vergüenza, es un escándalo. Es como si, no sé, en el juicio a los nazis, Hitler y Goebbels hubieran sido testigos. Cuando eran los jefes. Rajoy y Cospedal eran los jefes de un gobierno que organizó una policía política y que estuvo podrido de corrupción. Bueno, hay preguntas que uno se puede hacer y es por qué no están entre los acusados Rajoy y Cospedal, porque se van conociendo una serie de aspectos. Vean esto, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, la señora Cospedal y Rajoy, Cospedal, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy. Son los que no están investigados, pero han sido señalados más de una vez. Yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondía. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal. Bárcenas les pone en el centro del mando de la Kitchen. Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos. Una trama para robarle a su tesorero toda la documentación que incriminaba a la Gürtel del Partido Popular. Bárcenas confirma que mandó a un preso a destruir supuestos audios de M.R. Yo creo que algo debió de hacer porque yo luego, cuando recuperé la libertad, en la nube no tenía nada. Bajo esas siglas se escondía alguien que para algunos era una incógnita. MR, que era Mariano Rajoy. Fueron los máximos dirigentes del Partido Popular. Mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. Que Bárcenas tirara de la manta cuando se sentía acorralado les costó su complicidad. La señora Cospedal y yo no tenemos especial simpatía. No tengo animadversión con esta persona, permite desprecio. Rajoy y Cospedal se sientan ante el juez este jueves. No quería faltar. Como testigos y no como investigados. Manuel Rico, abogado y periodista, pregunto, ¿qué debiera ocurrir para que, por ejemplo, Rajoy pasara de testigo a acusado? Bueno, a ver, en este procedimiento no, pero si miente claramente y pudiese incurrir en un falso testimonio, lo que habría que hacer es lo que se llama pedir testimonio de lo que ha ocurrido en el juicio, es decir, que la audiencia informase a otro juzgado donde se pudiese investigar ese falso testimonio, ¿no? O sea, no dentro de este procedimiento, pero yo creo que las personas que vayan como testigos, que tienen la obligación de decir verdad, bueno, tienen que medir muy bien, porque es una figura que se utiliza muy poco, es verdad, pero está en el Código Penal y por lo tanto si está en el Código Penal alguien puede tener la idea de utilizarla. Bueno, enseguida les vamos a contar más sobre un ultra que pedía asesinar al presidente del gobierno. Antes, Raquel. Jesús. ¿Qué te traes por aquí, Raquel? Pues nada, pues aquí a lo de cada tarde. ¿Estáis bien? ¿Todo bien? La gente se está preguntando, Jesús, ¿por qué Rajoy no está acusado en la Kitchen? Y yo me pregunto, ¿por qué debería de estarlo? Aunque Bárcenas haya dicho que MR es Mariano Rajoy, quizás el juez tenga otro sospechoso principal. Por ejemplo, Manuel Rico, ¿no? Ah, pues ya está. ¿Alguien ha visto alguna vez a Manuel Rico y a Mariano Rajoy juntos en el mismo espacio? Yo no. Aquí está la solución a todas las respuestas que necesitáis. La justicia le teme a Rajoy, porque en el momento en el que se sienta acorralado se escabulle confundiendo, como una sepia, solo que en vez de tirar tinta, tira trabalengua a la cara. Imagina que el juez lo cita a declarar y suelta algo como: somos sentimientos y tenemos seres humanos. ¿Qué hace el juez delante de eso, Manuel Levy? ¿Qué va a hacer? ¿Declarado culpable de qué? ¿De tener la sintaxis más divertida de toda España? Además, entre lo lenta que es la justicia, Jesús, y lo rápido que camina, es imposible pillar a Rajoy. Lo llaman el Barbas, lo llaman el asturiano, pero ¿sabes, Jesús, cómo lo deberían de llamar? La Gacela de Santiago de Compostela. Di que sí, ya está, eso es lo que traigo para hoy. Muchísimas gracias. Bueno, la Gaceliña. La Gaceliña. Ahí lo tienen. Bueno, toma nota de esto porque está el personal, Raquel. Vamos a ver, un tipo que insta a asesinar al presidente del gobierno, pero es que había más. Y Rubén Sánchez lo denuncia. Vean esto. El esperpéntico episodio... Cuando entra el mercenario en mi casa. Es el hombre que instó a asesinar a Pedro Sánchez. Sánchez, si hubiese justicia en este país, cuando salieses a la calle te darían un tiro. Y al que ahora el secretario general de Facua quiere llevar a los tribunales. No queda otra que contestarles en los tribunales. Todo empieza con este mensaje en redes. Rubensito, déjate ver por la Feria de Sevilla. A ver si tenemos suerte y nos encontramos. Rubén Sánchez descubre que no es la única publicación, hay otras que van más allá. Lo del PSOE en España es para no dejar vivo a ningún político de ese partido. Cuando publica su identidad empiezan las amenazas en privado. Tú sabrás lo que haces, ya eres mayorcito para saber las consecuencias que trae todo. La denuncia ya está en los juzgados de Sevilla y se suma a otras como la que interpuso contra Eduardo Inda. Rubén Sánchez lleva a los tribunales a Eduardo Inda y OK Diario tras inventar que la Guardia Civil dice que es miembro de una red de acoso. O la que ha llevado a Vito Quiles a estar procesado. Le parece divertido, ¿no? En total 28 causas abiertas contra agitadores ultra.
Claro, aquí Esther Palomera, estamos hablando de tipos que hablan ya incluso de asesinar al presidente del gobierno en las redes. ¿Cómo está el patio? Bueno, es que yo creo que el discurso del odio genera continuamente odio, violencia verbal, y de la violencia verbal a la violencia física hay una delgada línea, ¿no?, que muchos parecen dispuestos a cruzar. No hay nada más que ver o escuchar algunas declaraciones de la ultraderecha española. La semana pasada tuvimos un episodio que antes nunca se había dado en el Congreso de los Diputados, cuando un diputado de Vox subió a la presidencia con intención, si no de agredir, sí de confrontar directamente con el vicepresidente primero de la Cámara, y escuchamos a un parlamentario autonómico de Vox llamar a la violencia contra las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir sus embarazos. Por lo tanto, estamos a un paso de que toda esta violencia verbal se traduzca en violencia física y que en este país sigamos mirando a las musarañas. Sara Trigueros, pregunto, Pepe, ¿cómo está el panorama? Claro, gente que está vertiendo odio, ¿viene de algún sitio motivada también desde la política? Posiblemente, pero yo creo que hay que poner coto a estas cosas. Yo creo que en redes verdaderamente hay que cortarlas. A mí me parece muy bien que se denuncien y que se tomen medidas y que los jueces actúen de forma rápida. No puede ser que violencia va a engendrar violencia, y cuanto más violencia engendremos va a ser peor. Y pasar de la agresión verbal a la física, y hemos visto hoy mismo en el programa, en el tema de Vox, el pasar uno con una porra, que era el tema al que defendía Vox, totalmente cuestionable y rechazable, y que otro saque otra porra y llegamos a enfrentamiento civil, que eso hay que huir de todas por Pero todos del los otro lado medios. nadie saca una porra. Claro. No, por eso que podemos llegar, que podríamos llegar a pero ese no caso. llegamos. Por eso es ¿Sabes que qué pasa? de eso Que a se mí me trata, gusta de que no más- lleguemos. a mí me- Y hay que cortarlo Claro, desde las sí, redes. Trigueros, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta más hablar de lo que pasa, no de lo que podría pasar y nos Bueno, imaginamos. pues es que ¿Sabes? Yo hay que soy más- cortarlo eso. Menos fantasías y más realidades. Pero vamos a ver, Sara, que intentar estoy en hablar de las contra de porras del hoy. en contra. Sí, pero en contra lo que está Y hay que pasando... denunciarlo, y hay lo que detenerle. De verdad. Trigueros, que no Sí, solo es Sara. quien comete la violencia, sino la tibieza de algunos que no son capaces de condenar cuando es de unos muy concretos, que es la derecha y la extrema derecha. vamos a ver, En este país lo citaba condenable. Palomera. Lo citaba Palomera ahora mismo. Condenable. Hace Sí. una semana, hemos tenido un diputado de Vox que el Partido Popular no ha sido capaz Condenable. de firmar por escrito un papel donde condenaba su actuación, y que Vox no ha sido capaz de condenar verbalmente, casi agrediendo, acercándose a 10 centímetros de la cara del vicepresidente del Congreso. Eso ha pasado hace una semana. Condenable. El mismo día que si este país actuase de forma normal, cuando un cargo público en Murcia llama a la violencia contra la gente que se le facilita la eutanasia o decide abortar libremente, llama a la violencia, ese señor debería quedarse sin cargo público y debería tener una concentración cada día en la puerta de la institución que representa. Y aquí en este país hay algunos que todavía no se están dando cuenta de lo que has pasa. dicho, Pero no condenable. solo eso, Trigueros. En No, este no, es país que sí, hay es eso. concentraciones todos los días donde se apalean a muñecos del presidente del gobierno, donde se llama prostitutas a las mujeres, donde ultras Pero vamos persiguen a a ver, tú- gente hasta sus casas. Y la derecha española no es capaz de condenarlo. Así que no, dejemos de fantasear Sara, no con que si fantaseamos. vendrán porras Tu o esto será una discurso- guerra tu civil. discurso es No, irrebatible, no hay Sara. polarización, hay una violencia cada vez más extrema de la derecha sacudiendo a todo aquel que cree ya que digo, es un progreso en el país. tu discurso, vamos a ver, lo acepta todo el mundo, pero no demos un paso más. Lo que hay que hacer es Que no hay que darlo, denunciarlo, que yo no lo doy. denunciarlo, y que no vayamos a más. Pero Eso es lo ¿quién que da yo un digo. paso más? ¿Lo das Vamos tú, a ver. que crees que va a haber una porra por parte de la izquierda? Y todavía no hay ningún Lo que no tiene que haber es dirigente. ninguna porra por parte de la derecha. Pero Triguer, sí, No, no, en eso claro. estamos de acuerdo. Estamos Entonces, haciendo al un señor juego que de saca la roles porra, Pues mira al que señor- bien. extraños. el señor que saca la porra Sí. es el señor que hay que denunciar. Trigueros, que tú y hay has dicho y hay que tú has dicho que vamos a llegar a una situación de queremos unos llegar, y que no otros. lleguemos. De unos y otros. Oye, Y el perdona, lo de problema- poner la cara, lo de poner la otra mejilla, Trigueros, Sara, lo de poner la otra mejilla, que están muy pocas siendo veces, unos, ¿eh? que hablemos Cuando te de dan un unos. paro en un lado, el Uno, otro uno. no pone la Aquí mejilla. ha habido, Pepe, si es que ha habido, Claro. ha habido un momento, Pepe, que has dicho que lo de Granada, que uno saca la porra y el otro también. Y lo que No, 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 decía que yo- otro no. Bueno, O sea, permíteme, que no la saque. Pero lo has dicho. Bueno, pues Entonces me he aquí equivocado. Lo que pasa es que la Lo que porra quiero la decir es que no la sacaron saque. solo de un lado, de la valla, del otro no había Claro. sacado porra. Claro. Ese es el tema que yo Pero puntualizaba. a lo mejor en la Por siguiente cierto, llevan la porra Ana también para Ibarzabal, sacarla. que no ocurra. Pues ya llegará. Ane, ¿qué ha ocurrido? Porque hay un tipo, un neonazi, ojo, que ha acabado matando. ¿Qué ha pasado? Sí, se ha vivido, Jesús, auténtico pánico hoy en una zona arqueológica de México, en una zona muy turística, en la que ese atacante que estamos viendo ha matado a tiros a al menos una persona y ha herido a otras 13. Ese es el momento. Según las primeras informaciones, el atacante, el responsable de esa masacre, de 27 años, que se ha pegado un disparo en la cabeza después, de ideología extremista, era seguidor de Hitler, admiraba la matanza de Columbine. De hecho, ha dejado ahí, en esa escena, una imagen generada con inteligencia artificial de él mismo, con los dos asesinos que perpetraron aquella matanza de Columbine, en la que mataron a 13 personas en el instituto estadounidense.
Bueno, y por cierto, Manuel Rico, en el primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, Javier Hidalgo ha afirmado que Aldama era el canal de comunicación con los ministerios. Aldama. A ver, Aldama es la última hora del juicio a Ábalos, Koldo. ¿Aldama va a ser el tapado en todo esto o qué? Bueno, Aldama es un hombre absolutamente clave, es el elemento central del caso hidrocarburos, en el que estamos hablando de un fraude de 230 millones de euros como mínimo, y obviamente es, como nexo corruptor como mínimo en el caso Ábalos también, ¿no? Pero tiene un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que al parecer el señor fiscal anticorrupción, fiscal jefe, está muy contento, pero yo creo que el que tiene motivos para estar realmente contento es el propio Aldama, ¿no? Bueno, yo os quiero preguntar, Vox fuerza al Partido Popular a votar en el Congreso la prioridad nacional en ayudas frente a los migrantes. ¿Esto se hace porque realmente lo creen o se hace para intentar sacar algún voto utilizando a personas? Manu Levin, titular que te pido sobre esto. Sí. Vox fuerza al PP a votar en el Congreso la prioridad nacional en ayudas frente a los migrantes. Pienso que Vox no tiene necesidad de forzar al PP a gran cosa, como decía antes, porque el PP y Vox comparten principios políticos, comparten objetivos, tienen matices, tienen discusiones, por eso se han escindido, pero no hay que olvidar que Vox viene de dentro del Partido Popular, que son el mismo partido, que Vox jamás ha impedido una investidura del Partido Popular, ni lo hará, y que no hay grandes contradicciones entre ellos. Yo creo que tiene mucha relevancia ese texto que van a someter a votación, porque lo que quiere y lo que pretende la ultraderecha es que Feijóo se retrate en el Congreso de los Diputados y que valide para el conjunto de España lo que han aprobado en Extremadura. Marisol. No, tienen un lío muy importante, unos dicen que es arraigo, el otro dicen que es los españoles primero, y entonces una manera de intentar resolverlo lo vamos a ver mañana en el Congreso. Bueno, pues así está el panorama. Por cierto, La Vivienda, protagonista en Radio y Televisión Española, en portada, arranca nueva temporada con un documental clave, Derecho o Negocio, hoy a las 10:20 en la 2, una hora menos en Canarias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com, inicio Momboro Modas, tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente, sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop, new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688 776 Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.